Claro. Bueno, yo, si os parece bien, podemos empezar porque ya tenemos un montón de gente conectada y el resto se irá incorporando poco a poco, si no se va a alargar, y por deferencia a los que se conectaron a la hora, pues creo que, si os parece bien, podemos empezar. Paula Briones, vocal de farmacia, perdón, vocal de alimentación de nuestro colegio, nos va a presentar a nuestro ponente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra puntualidad. Hoy tenemos una charla, como dando continuidad a todas las que estamos haciendo en la vocalidad de alimentación, pero esta es una charla especialmente que yo tenía muchas ganas de hacerla. Sí es cierto que viene con un poco de retraso, pero tengo que pedir disculpas porque fue más que nada por motivos míos personales, que no, bueno, me resultó un poco complicado poderla hacer antes. De todas formas, creo que es una charla que a todos nos interesa muchísimo. Estamos mucha gente conectados, hay mucha gente apuntada a esta charla, que os recuerdo que están solicitadas la acreditación. Y es Concedida, perdón, ya nos la concedieron ayer. Fenomenal, pues concedida. Independientemente de la acreditación, creo que es un tema que a todos nos tiene que inquietar, porque es un tema que está absolutamente de moda ya desde hace mucho tiempo. Tenemos, por lo menos, o por lo que me decís, muchísimas preguntas en el mostrador, a pie de mostrador en la farmacia, y creo que es una oportunidad estupenda para que una persona que trabaja continuamente con este tema, que tiene una amplia experiencia, tanto con esta charla como con pacientes en consulta, para que nos explique todas nuestras inquietudes y sobre todo en qué consiste, y sobre todo también para desmentir muchos de los bulos que circulan por ahí. Bueno, la persona que nos va a acompañar es Roger Barbell, es vocal de alimentación del Colegio de Alicante, es licenciado en farmacia, dietista nutricionista, y bueno, un auténtico placer escucharlo. Estoy deseando que empiece porque voy aquí a tomar nota de todo. Así que cuando quiera, Roger. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Paula, y a todo el Cole de La Coruña por contar conmigo, que para mí es un gustazo, de verdad. Espero que la próxima podamos estar en persona y nos conozcamos todos en persona. Bueno, Paula ya la conocemos. Y bueno, por no dar mucho rodeo, efectivamente es un tema que yo, además, mi experiencia personal me dice que cuanto más lo vamos abordando y cuanto más vamos trabajando con la gente, mostrador, incluso con profesionales, como es el caso de hoy, más campo se nos va abriendo, más intriga nos va generando. Y una de las cosas que me he encontrado mucho en todo este periplo de trabajo a pie de campo es el desconocimiento en algunas materias, en algunas partes, de lo que es el propio ayuno intermitente, de cómo aplicarlo, de si realmente es bueno, de si realmente es malo, de para qué sirve, para qué no sirve, de que, bueno, los anime funcionismos. Entonces, lo que vamos a intentar hoy, antes de meternos en faena, es intentar dar un poquito de luz a toda esa gente que ya ha oído hablar del ayuno intermitente y clarificar las cosas, es decir, generar un poquito de estructura científica para que como profesionales sepamos dar respuestas coherentes, y para todos aquellos y aquellas que no lo hayan conocido, que simplemente se hayan conectado porque lo han escuchado de largas y no saben realmente en qué consiste ni qué campo de aplicación tiene, para que sea un campo, un marco de introducción correcto y adecuado, ¿vale? Y vamos a hacer un repaso un poquito desde lo que hay, desde qué es el ayuno intermitente, desde qué nos podemos encontrar en redes, desde cómo hacer un abordaje sin sesgos, desde qué nos dice la ciencia, y luego, por supuesto, la parte que creo que a todos nos interesa, que es cómo aplicarlo, qué tipos hay, a quién puede ir dirigido, cuál es el marco clínico en el que realmente es aplicable, en qué campo yo nunca lo aplicaría,
y todas estas cositas. Evidentemente tenemos un periodo cortito de tiempo, vamos a estar durante aproximadamente una horita, horita y media, 2 horitas entre charla y resolución de dudas, pero bueno, por eso quiero dejar claro un poquito antes de meternos en faena que cualquier duda que tengáis, tanto durante la charla como después, yo voy a dejar mi correo y bueno, aquí se abre un foro de debate, con lo cual cualquier cosita que se os pueda surgir mañana o cualquier duda que os pueda surgir en el mostrador, si os preguntan, yo estoy a vuestra disposición para poder resolver todo eso, ¿vale? Así que bueno, como ya Paula me ha presentado y no tampoco me voy a extender en mi marco de formación, comentaros que soy compañero vuestro, yo soy licenciado en farmacia, soy grado en dietética y nutrición, soy también grado en ciencias de la actividad física y del deporte y bueno, además soy doctorando en bioingeniería. Fundamentalmente comento esto un poco para que veáis que soy farmacéutico comunitario, que trabajo en el marco también de la investigación, que también tengo consulta particular y pertenezco a entidades colegiales propias de todo esto. Entonces, al final, tengo una perspectiva como muy global de todo este proceso, aunque tengo que deciros que ahora lo que me dedico fundamentalmente es a mi farmacia. Con lo cual, voy a intentar daros esa perspectiva más práctica de todo el proceso. ¿Vale? No, ya le prometí a Paula que no nos vamos a centrar en aspectos excesivamente técnicos, aunque hay 2 o 3 pinceladitas que sí que quiero daros para que entendáis como, como sanitarios que sois y científicos un poco por dónde van a ir los tiros. ¿Vale? Este es mi conflicto de intereses para que más o menos lo veáis. Bueno, vamos a empezar con esta diapo. La verdad está ahí fuera. ¿Esto qué quiere decir con respecto al ayuno intermitente? Como os he comentado, el ayuno intermitente realmente a día de hoy es un mare magnum de información exagerada, ¿vale? De hecho, ahora lo vais a ver, cada vez hay más estudios, cada vez hay más investigación al respecto, pero también cada vez hay más desinformación, hay más rumorología y hay más comentario a pie de calle. Entonces, realmente la verdad está ahí fuera. Para los que sois un poquito frikis como yo, con esta diapositiva sabéis que es de expediente X, ¿vale? La verdad está ahí fuera, pero hay que encontrarlo, ¿vale? No, el hecho de que esté ahí fuera no quiere decir, y que esté a nuestra disposición, en nuestra mano, no quiere decir que necesariamente sea sencillo encontrarla. Entonces vamos a intentar echaros una manilla. Vamos a empezar primero con definir qué es el ayuno. Puede parecer muy sencillo y realmente creo que casi todos sabemos o podemos tener una idea, una perspectiva de lo que es el ayuno intermitente, pero creedme que cuando preparaba la charla las primeras veces, no terminaba de encontrar una definición en ningún sitio que me gustara, de forma que lo que hice fue adaptar una definición propia de Kanikova, de 2020, que me gusta bastante. La leemos, ¿no? El ayuno intermitente puede definirse como una estrategia nutricional, ¿vale? Basada en la abstinencia voluntaria, y remarco aquí, de alimentos y bebidas calóricas por periodos específicos y recurrentes. Hago hincapié en el aspecto de estrategia, hago hincapié en el aspecto de voluntaria y me paro también a comentaros que sí, que incluye bebidas, pero incluye exclusivamente bebidas calóricas. ¿Vale? ¿Por qué este tema es importante? Pues es muy importante porque a diferencia de otros ayunos, como puede ser el Ramadán, el ayuno intermitente sí contempla un proceso de hidratación. Es decir, el ayuno intermitente, por entendernos, comprende ventanas de ingesta en las que vamos a poder comer y ventanas de ayuno en las que vamos a dejar de comer. ¿Vale? Fundamentalmente lo que se va a buscar en la ventana de ayuno es una restricción energética, pero no una restricción de hidratación. Con lo cual, como muchas veces me preguntáis en este tipo de formaciones, pues si se puede beber agua, o si se puede beber café, o si se pueden beber bebidas acalóricas, porque una de las partes muy importantes de un ayuno correctamente realizado es que precisamente no haya un proceso de deshidratación. Esto difiere mucho de los procesos de Ramadán en los que durante el día, que es el periodo de ayuno, no se puede beber. ¿Vale? Entonces, ahí habría una diferencia muy importante. Esa parte de la hidratación. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que muchos procesos bioquímicos se ven muy mermados, entre ellos, por ejemplo, la recuperación muscular post-entrenamiento, se ven muy mermados cuando no nos hidratamos. Entonces, es fundamental que para hacer un ayuno correctamente hay un proceso de hidratación, aunque ahora hablaremos de ello. ¿Y por qué hablo de estrategia? Pues porque realmente el ayuno intermitente no contempla como tal
un patrón nutricional. Es decir, un ayuno intermitente lo que nos va a decir es, lo que nos va como estrategia a pautar es cuándo se come y cuándo no se come. Pero no nos va a decir en el periodo en el que comemos cuántas calorías, cuánto aporte de macronutrientes, es decir, de proteínas, de minerales, o sea, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de fibras, de micronutrientes. Entonces, es una estrategia asociada a un plan o un proceso o a un patrón o a un programa de alimentación. Cuidado, va separado. Y luego ahora, conforme avance la charla, lo vais a entender, ¿vale? Porque también lo vamos a explicar. Cuando hablamos de ayuno intermitente, uno de los, y sobre todo si somos profanos en la materia, una de las cosas que nos viene enseguida a la cabeza es, wow, ayuno, voy a dejar de comer. Madre mía, y como dejo de comer voy a pasar mucha hambre y voy a llevar un proceso malsano porque claro, voy a reducir drásticamente mi ingesta calórica. Bueno, hay que entender que un ayuno no necesariamente comprende un proceso de inanición. Es decir, un ayuno comprende un proceso en el que no voy a comer, pero luego se abre una ventana en la que sí que voy a comer. Entonces, lo importante en este caso a la hora de entender un ayuno es que por el hecho de ayunar no necesariamente vamos a comer menos o a dejar de comer, sino simplemente vamos a trasladar todo ese proceso hacia una franja determinada. Entonces, como veis aquí, utilizo una definición profana, pero que me gustó mucho, que dice que no se trata de comer menos, sino de agrupar nuestra alimentación en una ventana específica, alargando las horas de ayuno. Ahora vamos a explicar un poquito bien las diferencias entre lo uno y lo otro y lo vais a ver mucho más claro. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa cuando una persona decide ayunar? ¿Vale? Decide dejar de introducir alimentos al cuerpo. Pues bueno, este es un poco el proceso, muy esquemáticamente y muy generalmente, que sucede en un organismo fisiológicamente sano cuando dejamos de comer. ¿Vale? Si nuestra última comida la tenemos a una hora determinada, conforme van pasando las horas, van sucediendo una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos sobre los que no voy a entrar en exceso porque, insisto, no quiero aburriros y porque además la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con ellos, en los que, bueno, nuestro organismo va tirando de nuestras reservas de energía. ¿Vale? Entonces, durante las 12, 14, 16 primeras horas, nuestro organismo, si dejamos de comer, va a tener como fuente fundamental de sustrato los procesos glucogenolíticos. Es decir, va a usar la glucosa circulante en sangre, fundamentalmente, y bueno, la glucosa también que reside en músculo y en hígado, como fuente fundamental. Digo fundamental, porque otras vías también están abiertas, pero fundamentalmente esas son las vías que va a utilizar un poco como sustrato energético. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nuestro cuerpo afortunadamente es como un teléfono móvil. Si yo durante X horas no tengo el teléfono conectado a la corriente, pero he cargado la batería, voy a tener, digamos, autonomía suficiente para funcionar durante determinado tiempo. El problema en los procesos de ayuno es qué sustrato o qué autonomía, de dónde deriva esa autonomía y a partir de qué tiempo o de qué momento nuestra autonomía empieza a verse comprometida. Y en estos casos siempre un poco hago la misma comparación. Si yo cargo mi teléfono al 100%, mi teléfono me va a durar una serie de horas, pero si cargo mi teléfono un 40%, pues me va a durar menos horas. Entonces el proceso de ayuno, fijaos, no va a estar determinado tanto por el tiempo de ayuno, que también, como por el periodo de ingesta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, insisto, las adaptaciones fisiológicas que se produzcan con el paso de las horas van a depender muchísimo de qué hemos comido antes y cuántas horas llevamos ayunando. A partir de ciertas horas que se produce, de cuando llevamos más de 12, 14, 16, empezamos a tirar de procesos cetogénicos. Es decir, nuestro cuerpo empieza a buscar atajos donde, entre otras cosas, empieza a predominar o pensamos que empieza a predominar la oxidación de ácidos grasos. Entonces, fijaos, de X horas tiramos de azúcares y a partir de ciertas horas, en principio, empezamos a tirar de ácidos grasos. No quiero, insisto, no quiero meterme excesivamente en este proceso porque es mucho más complejo, ¿vale? Pero sí que quiero que tengáis una pinceladita. Y aquí igual he puesto un pequeño esquema, ¿vale? Yo creo que todos hemos pasado, ¿no? por la bioquímica, hemos tenido el Matthews o alguno de estos libros y sabéis que son tochos muy largos,
pero fundamentalmente los procesos cetogénicos en los que empezamos a tirar de ácidos grasos porque hay un bajo aporte o nulo aporte de carbohidrato, pues consiste básicamente en el atajo en el que el ácido graso se convierte en el cuerpo fundamental de aporte energético para producir cuerpos cetónicos. ¿Vale? Ahí dejo todo un poco este proceso porque son, yo diría, los 2-3 procesitos más importantes que ocurren durante el ayuno. Y hasta aquí vamos a hablar de fisiología porque, insisto, no quiero que esta sea una charla aburrida abordando todo esto, pero lo que sí que quiero que tengáis más o menos presente es que conforme van pasando las horas, nuestro organismo va tirando de sus reservas energéticas en distinta medida y que esto probablemente va a ser, probablemente no, con certeza, va a ser lo que haga que en un momento determinado, si hay un ayuno bien gestionado por horas y por ventanas de ingesta, haya ciertos o potenciales beneficios. Antes de proseguir con la charla, quiero deciros que por si alguno está buscando el mensaje totalitario de qué pensará Roge, qué pensará Paula, qué pensará si son pro ayuno o anti ayuno, yo tengo que deciros que no soy especialmente pro ayuno intermitente ni anti ayuno intermitente. Creo que, como todo, tiene un marco de aplicación y tenemos que saber, de cierta manera, cuándo meterle caña a eso. ¿Vale? Entonces, no vais a encontrar de mí, al menos, y creo que es lo importante, un mensaje totalitario ni maniqueísta en el que os diga, pues ayuno sí, ayuno no. No, quiero, y me gustaría que después de la charla un poco todos sacáramos un poco esa pequeña conclusión. Aunque seguro que algunos de vosotros ya sois mucho más partidarios del que sí y del que no y viceversa. Bueno, ¿por qué todo este boom del ayuno y por qué lo he escuchado yo en tantos sitios y de dónde deriva todo esto, Roge, que yo me llega por muchos sitios? Y bueno, pues hace, yo diría que 5, 6, 7, 8, 9 años, yo llevo más tiempo oyéndolo, pero quizá porque estoy muy metido en todo esto, pero hace ya yo diría durante los últimos 10 años ha habido una eclosión muy importante de esto y ahora vais a entender un poco el por qué, ¿no? Hay una parte muy importante de esta eclosión que deriva de lo que nos encontramos en redes, deriva de las principales redes sociales, que no quiero hacer publicidad, pero si vosotros googleáis ahora mismo ayuno intermitente o ayuno intermitente famosos o tal, os vais a encontrar un montón de recortes de prensa de los que os he puesto algunos, ¿vale? Yo, de hecho, tengo que deciros que a mí muchos de mis pacientes y de clientes en mostrador, precisamente lo que me han dicho, es que he visto a tal persona, es que he visto tal, esto, ¿tú qué opinas de esto, Roger? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos. A Jennifer Aniston la conocéis todos, que es Rachel de Friends. Fue de las primeras personas que yo vi que se le asociaban beneficios al ayuno intermitente. Lo puso muy de moda en el marco nacional, Marco Llorente, nunca mejor valga la redundancia, que sabéis que es jugador del Atlético de Madrid y jugador de la selección española, precisamente porque además es un jugador muy activo en redes y que él promueve mucho, no solamente el ayuno intermitente, sino la dieta cetogénica. Y además es un tipo que los que seáis futboleros o futboleras, sabéis que es un tío con un físico privilegiado a nivel, a todos los niveles, entonces como que es un gran abanderado de todo esto, ¿no? O sea, jolín, me gustaría correr como corre Marco Llorente, a mí me gustaría tener las abdominales que tiene Marco Llorente, entonces ese espejo vale mucho más que muchas cosas que oímos en ciencia, ¿no? Afortunada o lamentablemente. Bueno, otra persona que lo puso muy en tiza fue el Zapataki en una visita a un programa de prime time, que tampoco quiero hacer publicidad, ella y su marido, y decían que, bueno, era gran parte del secreto de su éxito y su belleza, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que hablamos de un año 2020, 2021, 2022, no recuerdo muy bien. Me acuerdo que se me multiplicaron las preguntas y las dudas a pie de calle con este tema. Entonces, bueno, hago esta pequeña barrida, por ejemplo, porque podéis encontrar un millón, porque seguramente sea el primer contacto que muchos y muchas de vosotros habéis tenido con el ayuno intermitente. Y lamentablemente es un mal inicio, sobre todo como científicos, porque está totalmente sesgado y ahora vamos a entender un poco ese proceso. ¿Vale? ¿De dónde sale todo esto? O sea, realmente estas personas están haciendo ayuno intermitente, pero ¿hay alguna base sólida? Estas personas se lo habrán recomendado a alguien, no se lo han inventado ellos, ¿no? Pero tengo que deciros que el ayuno intermitente, empezamos a tener estudios, fijaos, hay aquí un estudio del Sevier de 1945. Es decir,
80 años hace ya que este tema va dando vueltas, ¿vale? Ya se empezó a trabajar con ratones, ya se empezaron a ver cositas y ya se empezó a indiciar que aquí había miga de la que sacar, ¿vale? Y de 1945 ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, tuvimos para mí, el gran punto de inflexión científico, que fue que en 2016 a este señor que vemos, a Yoshinori Oshumi, le dan un premio Nobel por hablar de la autofagia. Y precisamente uno de los marcos en los que hablaba de la autofagia, ahora os voy a explicar un poquito lo que es el tema de la autofagia, era el marco del ayuno intermitente, entre otros, ¿no? Este señor decía que en un marco de ayuno intermitente, pues nuestro cuerpo era capaz, a través de las lisocimas, tenéis el esquemita aquí abajo, ¿no? Era capaz de, entre comillas, destruir células no interesantes y fomentar la aparición de nuevas células y que, por tanto, bueno, era un proceso de la eterna juventud, ¿vale? ¿Qué problema hay aquí? Buah, si te dan un premio Nobel de Medicina, esto es irrefutable, ¿no, Roger? Esto me lo preguntaban en una de las charlas que dimos. Bueno, pues sí, ¿no? ¿Dónde está aquí el problema? Os he puesto la pista aquí en la charla. Que todos estos estudios están hechos en ratones. Y gran parte de los estudios sólidos que teníamos a finales de siglo y demás, del siglo pasado y demás, eran estudios con ratones. ¿Y cuál es el problema? Que los marcos de aplicación y los marcos, perdón, fisiológicos, o sea, las adaptaciones fisiológicas en humanos no las tenemos todavía 100% claras. Entonces, si bien hay indicios y si bien hay estudios, muchos de ellos no son concluyentes para aplicar en un marco, digamos, habitual, clínico y cotidiano, ¿vale? Y con esto quiero también que veáis que no necesariamente un premio Nobel es motivo suficiente para crear una realidad. Evidentemente, este señor hizo un trabajo fantástico, evidentemente, con esto no quiero decir que no sirva de nada, no, al contrario, su trabajo sobre la autofagia es fantástico y podéis pegar un vistacito porque realmente todo lo que él postula es cierto, pero no podemos asociarlo todo esto al marco de un ayuno intermitente en un punto habitual y ya establecido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en faena. ¿Qué pasa con el ayuno, Roger? Ya por lo que los 10 minutillos que llevamos. Entonces, ¿no funciona? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Dejo de hacerlo? ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? Bueno, con esto lo que quiero transmitiros un poquito es que dentro, como os estaba diciendo, a pesar de que os encontréis estudios y a pesar de que este señor tenga premio Nobel y ahora vais a ver más estudios que os voy a enseñar, ¿no? Pues muchos estudios tenéis que entender, tenemos que entender que lamentablemente, y fijaos que yo también trabajo en investigación y bueno, tengo alguna publicación pendiente de salir y demás, pues algunos estudios no están bien diseñados o a veces somos nosotros mismos los que pues no interpretamos bien los resultados o los propios investigadores pues tenemos una visión sesgada de los resultados que se obtienen y luego también es verdad bueno, pues que tenemos un montón de circunstancias en redes que hacen que nuestra visión se focalice hacia un lado o hacia otro y que por lo tanto, pues bueno, nos vayamos un poco de madre. Entonces he puesto este iceberg porque realmente es la sensación que a mí me da cuando yo trabajo con el ayuno intermitente, cuando investigo y cuando leo y cuando pregunto y en fin, es algo que está ahí y ya lo vais a ver ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo huimos del sesgo? ¿Por qué, Roge? Pues por lo que os digo. Hay estudios, cuando ponéis a leer los estudios, hay estudios que son muy cortitos o que mezclan, a lo mejor hay metaanálisis, que mezclan distintos tipos de ayuno o distintos periodos de ayuno, utilizan poblaciones muy heterogéneas, están mezclando ayunos intermitentes diarios con ayunos intermitentes semanales, no hay grupos control. O hay un aspecto que para mí es súper importante en este campo, que es que no podemos garantizar la adherencia de los sujetos en ayuno. Imaginaos cuando cogemos 200 personas para hacer un estudio y cogemos a 100 y les decimos, no, mira, tú no vas a cenar o tú no vas a desayunar. Bueno, pues cuando recojamos los datos, muchos de ellos nos van a decir que sí, que se han portado fenomenal. Pero bueno, vosotros que ya tenéis recorrido en farmacia, muchos seguro también en consulta, sabéis que, bueno, cuando soltamos algunas mentirijillas, ¿no? Entonces, bueno,
generar estudios de calidad en esta materia es complicado. Es complicado y también quiero que lo tengáis en cuenta que porque haya un estudio ahí no tenemos que cogernos enseguida a verlo y tenemos que ser críticos con esto. Igual también hay conflictos de intereses. Sabéis que algunos estudios, pues como siempre también, tienen sus intereses y esto es normal. O sea, hay que decir, si hay una empresa o tal, pues entonces hay que estar un poco ahí al loro, ¿vale? ¿Cómo detectamos un poco, Roge, si hay estudios o la información que me llega? Pues voy a ser rapidín. No quiero tampoco pararme en esta parte. Somos científicos y esto hay que saberlo, ¿no? O creo que lo tenemos interiorizado. Tenemos aquí a Indy buscando la evidencia definitiva, ¿no? Eh, ¿Cómo íbamos del rasgo de sesgo? Pues a ver, fundamentalmente siendo coherentes, ¿vale? Si yo veo aquí, me voy a una revista, en este caso aquí apareció el nombre, no quería hacer publicidad, pero es una revista que nos dice que el ayuno más fácil de practicar, si nunca lo has hecho, hazlo, ¿no? O sea, porque esto es fantástico y que va fenomenal. Esto no es una sentencia que a mí me deba invitar a hacer el ayuno intermitente. La vais a ver un poco, ¿no? Aquí siempre me gusta usar este modo de chascarrillo, la pirámide de evidencia acuñada, pero es que creo que a pie de campo los que estamos en mostrador, en consulta estamos cara al público, creo que está a la orden del día, ¿no? Y aquí lo tenéis, la más alta es la cúspide de la pirámide. O sea, a mí me funciona y como a mí me funciona, esa es la mayor evidencia que hay. A mi prima le funciona, o lo he visto en la tele, o esto antiguamente lo hacía a mí, esto mi abuela funcionaba fenomenal en fin, no me voy a extender en leeroslo, pero bueno, realmente, y también tengo que deciros que a mí me funciona, incluso es un rango de evidencia científica, es decir, los casos clínicos se utilizan, pero lamentable, afortunadamente, son de los rangos de los casos más bajitos en evidencia científica, ¿vale? Entonces, como estamos en un marco científico, como es un colegio profesional el que nos llama y como somos profesionales de la ciencia, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y con el ayuno creo que es uno de los campos en los que es más importante valorar esto, ¿vale? Pues más o menos ya hemos hecho un pequeño repasito de lo que es el ayuno intermitente. ¿De dónde sale todo esto? ¿Qué realmente nos ha hecho que todo esto explote? ¿Vale? Pero al día de hoy, ¿qué hay, Roger? ¿Qué estudios, qué nos puedes decir tú que estás más metido en la materia? A ver, adelántanos un poco el tema. Sintetízanos, que yo no me voy a meter ahora en plataformas de científicas, PubMed, Elsevier, yo no sé ni lo que eso es lo que estás diciendo, yo no sé ni lo que es. Entonces yo vengo aquí a aprender, no vengo a leer estudios. Venga, pues vamos a ver un poco qué hay a día de hoy. Ya os he hecho yo ese trabajillo, ese resumencillo para que cuando os pregunten digáis, bueno, pues más o menos lo que hay a día de hoy es esto. Hay mucho más, pero bueno, os he hecho un pequeñito resumen, ¿vale? Fijaos, a día de hoy se manejan 3, 4 grandes hipótesis de por qué el ayuno puede ser beneficioso, ¿vale? ¿Por qué hay ayuno? ¿Por qué puede haber beneficios asociados al ayuno? Que parece que los hay, pero no hay estudios todavía que lo demuestren muchísimo. Pues mirad, tenemos 3, 4 hipótesis que se postulan y que, cuidado, no están todavía demostradas, al menos 3 de ellas, ¿vale? Pero sí se piensa que son los mecanismos bioquímicos, fisiológicos, que llevan un poco a que haya ciertas mejoras asociadas al ayuno intermitente. Una de ellas es la hipótesis del estrés oxidativo. Es decir, se entiende, para que lo pongamos un poco en orden, que cuando dejamos de comer, o sea que cuando comemos, cuando hay un metabolismo asociado en el interior de la célula, y sabéis que el organismo por excelencia que se encarga de ello es la mitocondria, pues hay una mayor aparición de radicales libres. Hay como, digamos, esto es como en vuestro coche cuando está parado o cuando está funcionando. Cuando está funcionando sale mucho humo, ¿no? Emitimos mucho, aunque ahora no nos deja, pero emitimos muchos residuos, muchas partículas, ¿no? Y si está parado, ¿qué ocurre? Que no las emitimos. Bueno, pues vendría a ser un símil, utilizando, perdonadme un poco el símil, ¿no? Pues vendría a ser algo así. A mayor funcionamiento, mayor aparición de radicales libres. Luego, en periodos de ayuno lo que conseguimos es que se generen menos radicales libres en el interior de la célula asociados a la mitocondria y por tanto hay un menor estrés oxidativo. ¿Esto está demostrado? No, no está demostrado. ¿Vale? Al menos no de manera sólida como para poderlo hablar aquí. Pero bueno, es uno de los mecanismos a los que se le puede asociar el ayuno intermitente. Los ritmos circadianos.
A mí esta es una de las hipótesis que sinceramente más me encajan y realmente porque además cada vez se habla más de la crononutrición y de la cronobiología, y esto está asociado a algunos perfiles genéticos en los que entendemos que hay individuos más nocturnos y más diurnos, y que incluso esto está mediado por vía endocrina. Es decir, que hay personas que funcionamos mejor de noche y personas que funcionamos mejor de día. Creo que no hace falta que venga un tipo de Alicante a contároslo, ¿no? Pero sí que hay cierta tendencia genética, sí que hay cierta respuesta fisiológica ante determinados perfiles y sí que hay determinadas personas que responden mejor a ello, y esto sí que cada vez, por cierto, se va investigando más, esto daría para otra charla, y que parece ser que los procesos autofágicos precisamente son más dependientes de los ritmos circadianos. Es decir, que parece ser que, bueno, si se ejecuta, digamos, el ayuno en la franja correcta para ese individuo, pues parece ser que hay procesos autofágicos más eficientes. Vuelvo a insistir, estos son hipótesis, ¿vale? No podemos anclarnos en esto. Pero sí que puedo deciros que hay pacientes en los que por circunstancias se les ha propuesto un ayuno intermitente, se les ha retirado un desayuno, por ejemplo, y no ha habido manera humana de que aguantaran 12 horas sin comer porque el desayuno no eran capaces de hacerlo, y se les ha mantenido el desayuno, se les ha quitado una cena y ese perfil perfectamente lo han podido ejecutar con una respuesta fisiológica mucho mejor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que funciona? No, simplemente que se ha adaptado mejor a su ritmo circadiano, ¿vale? Y a su estilo de vida y probablemente a su horario, ahora lo vamos a ver todo eso, a su horario y a su forma de, bueno, o sea, muchos aspectos, ¿no? No es más que una hipótesis, insisto. Tercera hipótesis, ya la hemos comentado un poquito. Una de las hipótesis que nos dice que hay mejoras de composición corporal asociadas al ayuno intermitente y todo lo que ello conlleva, pues es la que nos habla precisamente de que como a partir de ciertas horas de ayuno entran en liza mecanismos secundarios como puede ser la cetosis metabólica y otros procesos asociados a las grasas como sustrato, bueno, pues es relativamente más sencillo reducir el tejido graso y por tanto mejorar nuestra composición corporal. Y con ello, ¿por qué no decirlo? Pues si mejoro mi tejido graso, mi composición corporal, pues probablemente también mi tensión arterial, mi perfil glucémico, mis perfiles hepáticos y etc, etc. ¿Vale? Entonces, resumiendo, tenemos tres hipótesis. La última, que para mí no es una hipótesis, es realmente la única que diría que por omisión está probada, es la hipótesis del déficit calórico. Y tengo que deciros que el 99,9% de los estudios sólidos que tenemos a día de hoy realmente nos asocian los beneficios del ayuno intermitente a esto. ¿Vale? He decidido coger esta, que no lo he mencionado, pero bueno, lo menciono de voz, esta grafiquita de un compañero que seguramente muchos conozcáis, que es Sergio Espinar, que me gustó mucho el planteamiento que hacía sobre esto, ¿vale? Porque realmente aquí tenéis un pequeño esquema de un individuo cualquiera que bueno, mantiene una ingesta calórica irregular a lo largo de la semana. Tenemos un día 1 en el que come un poquito más, un día 2 en el que come un poquito menos, un día 3 en el que come un poquito más y así, ¿vale? El fin de semana come un poquito más y la suma de la media, perdón, de todos esos días, esa es la línea azul que tenemos en horizontal, ¿vale? Bueno, pues ese individuo concretamente tiene un gasto energético diario que es la línea verde. Al hacer el ayuno intermitente, una de las cosas que conseguimos es reducir ligeramente la ingesta diaria. ¿Qué ocurre? Que se genera un déficit calórico, con lo cual, al final de la semana, se ha producido un déficit calórico, que es el corchetito que tenéis a la derecha, el rojito, ¿no? Que es ese déficit energético que va a hacer que la composición corporal mejore, que tiremos de tejido graso y que, por tanto, mejore nuestra composición corporal, nuestro perfil lipídico, nuestro perfil a nivel de hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te gusta esta hipótesis, Roger? Porque, bueno, ya os digo que la mayoría de las conclusiones de los estudios, ahora lo vais a ver, deriva un poco de esta línea. ¿Vale? ¿Qué panorama científico hay con respecto al ayuno intermitente? Pues fijaos, antes de la pandemia,
si hacemos una búsqueda, nos encontramos que de 2017 a 2021 en PubMed teníamos como 4.400 entradas relativas al ayuno intermitente, de los cuales 129 metaanálisis relacionados en mayor o menor medida con el ayuno intermitente. Un disparate, ¿no? O sea, imaginaos la densidad. ¿Os acordáis del iceberg que hemos hablado antes? Pues imaginaos la densidad de esto, ¿no? Luego nos llega la pandemia y se para la investigación durante un par de años. ¿Por qué? Pues bueno, si no podíamos salir de casa íbamos a estar haciendo ayunos, ¿no? Entonces, hay como un periodo en el que, bueno, la ciencia, digamos que hay un blackout que se llama, entonces, bueno, se paró. Pero aún así, si hacemos una búsqueda de 2020 o 2025, seguimos encontrando 3.500 entradas. Roge, ¿por qué esto de 5 años en 5 años? Bueno, se estima que los estudios en ciencia, para aquellos que por circunstancias no lo sepáis, bueno, digamos que tiene una validez cuando son estudios, cuanto más recientes mejor y si es posible dentro de los últimos 5 años. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea de la cantidad de información que hay, ya no es que estemos googleando, es que si nos vamos a plataformas científicas específicas, nos encontramos una cantidad de información loca. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Venga, pues vamos a meternos aquí un poco en faena. Tenéis algunos estudios de los que de los muchos que hay que me han ido gustando, pero la mayoría, para que entendáis un poco cómo va el panorama científico con respecto al ayuno, la mayoría de ellos lo que nos dice, lo que nos compara es un patrón nutricional, vamos a llamarle cotidiano, con 5 comidas diarias, 4 comidas diarias, pero sin periodos de ayuno, es decir, yo desayuno, a lo mejor a media mañana no como, luego como mediodía, meriendo y luego ceno, ¿vale? Versus contra un proceso de ayuno intermitente, en el que voy a estar 12, 14, 16 horas sin comer y luego voy a dar paso a comida. Pero todos los estudios, o la mayoría de ellos, lo que suelen comparar es grupos de trabajo, control, digamos, con alimentación normal y grupos de ayuno, pero todos ellos con la misma ingesta energética y el mismo calibrado nutricional. Es decir, a pesar de que había unos con ayuno y otros sin ayuno, todos venían a comer, imaginaos, la cantidad energética adecuada a sus necesidades. Pues, por ejemplo, 2.500 calorías en 5 comidas y 2.500 calorías en ventanas de ingesta con ayuno intermitente. Con, me invento, 80 gramos de proteína y 200 gramos de carbohidratos y X gramos de grasas. Pero en ambos casos iguales. ¿Para qué? Para valorar si realmente el proceso de ayuno, en las mismas condiciones, generaba mejoras significativas frente a lo que conocemos como la alimentación cotidiana, habitual o el patrón de alimentación, digamos, habitual. Entonces, ¿qué nos encontramos en la mayoría de estudios? Incluso aquí ya hablamos de análisis y de revisiones sistemáticas, es decir, estudios ya que para aquellos que no estéis familiarizados, pues son uno de los rangos de evidencia más altos que hay, ¿vale? Pues lo que vimos es que los que comían 3 o 5 veces al día sin ayuno intermitente, en ambos casos había una pérdida de peso, pero no había unas diferencias significativas entre el grupo control y el grupo de ayuno intermitente. ¿Vale? Ambos casos perdían peso, ambos casos presentaban mejoras, pero no había mejoras en ayuno, ¿no? Pero sí se observaba en este estudio concreto que habían algunas pérdidas de masa muscular en el grupo de ayuno. ¿Vale? Si nos vamos al estudio en medio, la propia revisión ya nos dice que, oye, que había poca homogeneidad de estudios, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues parece que se veían algunas mejoras de la capacidad cardiorrespiratoria de los pacientes con ayuno, ¿vale? Si nos vamos al de abajo, que no quiero calentaros tampoco mucho la cabeza con este tema, que sé que a lo mejor es el que menos os interesa, pero es importante verlo, pues sí se vieron algunas pequeñas mejoras en ayuno frente a dieta habitual o cotidiana y se vieron resultados muy similares en cuanto a los parámetros sanguíneos y demás. También el propio metaanálisis ya nos hablaba de que había artículos con riesgo de sesgo. ¿Os acordáis lo que os he comentado antes, no? Que algunos estudios tenían métodos de trabajo diferentes, que las poblaciones no eran las adecuadas, que el ayuno que se había empleado no era homogéneo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues fijaos, se planteó también estudiar, o se plantea también en el ámbito clínico, ver qué pasa con un ayuno en pacientes con diabetes. Oye, ¿qué pasa si hacemos un ayuno en pacientes con diabetes?
sabéis que, bueno, a lo mejor yo he escuchado que el ayuno intermitente mejora el perfil glucémico. Yo he escuchado que uno de los problemas de la diabetes, entre otras cosas, son los picos glucémicos y la gestión de la insulina, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ello. Bueno, pues a lo mejor el ayuno, por lo que estás diciendo, Roger, puede ser una buena estrategia, ¿no? Bueno, pues tampoco nos daban evidencia los estudios con respecto a la diabetes. Y de hecho, sí se veían en algunos de estos estudios que, fijaos, que los pacientes con diabetes, además, pues se hipotensaban, había riesgo de deshidratación y no era la mejor estrategia posible. Desde luego ya os digo que después de unos cuantos años en consulta y de experiencia y mostrador, y seguro que concordáis mucho conmigo, si ya nos cuesta que nuestros pacientes se pongan la insulina y se tomen el antidiabético oral y hagan correctamente sus cargas de glucemia y se compren sus alimentos integrales y coman fruta con piel, estas cosas, imaginaos si queremos que nos hagan un ayuno intermitente. Y voy ya un poco soltando la siguiente parte, que es, jolín, un ayuno intermitente puede estar muy bien, ¿no? Pero quizá no todo el mundo esté preparado física, anímica, mental y socialmente para ello. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasaba en pacientes obesos? Aquí tenéis dos estudios. Pacientes obesos, adultos, sin otras comorbilidades asociadas. Pues fijaos, lo pongo en rojo, más estudios son necesarios. Sí que hay índices de mejora, pero por ejemplo, vuelven a insistir todos los estudios. Mejoras de composición corporal en patrones habituales versus patrones de ayuno intermitente. No diferencias significativas. Insisto, paro, hago un pequeño break. Sí que había mejoras con ayuno intermitente, pero no había más mejoras que con un patrón de alimentación habitual. ¿Vale? No quiere decir, no, que el ayuno intermitente sí que hay estudios. Sí, sí, sí los hay. Y sí hay evidencia de que hay mejora. Pero no mejora frente a patrones de alimentación normales, habituales, no normales, habituales. Y aquí igual, ¿vale? Sí que había ligeras mejoras de composición frente a la alimentación normal, pero ligeras, y se concluye que no hay, que harían falta bastantes más estudios. ¿Vale? Este ya es de 2024. Este lo he introducido, de hecho, para esta charla en concreto, ¿vale? Porque es un estudio que tenemos súper reciente. Es ya de 2025. Además, es un estudio, si os fijáis los nombres, os van a sonar los apellidos, porque son todos españoles o casi todos españoles. Y es un estudio que tuvo lugar en la Universidad de Granada, ¿vale? Con grupos control bastante altos, ¿vale? Es decir, un estudio ya bastante sólido. Y a pesar de que el estudio tiene matices, y yo os invito, si os gusta, que le peguéis un vistazo, porque además lo publican en Nature, en la revista Nature, sí que es cierto que la conclusión básica de su abstract nos dice que no hay beneficios adicionales y que en comparación con una dieta mediterránea, y que a pesar de todo sí que se habla frente a lo que por ejemplo nos dice la OMS, que el ayuno intermitente ellos lo consideran un patrón, un enfoque dietético seguro para la mayoría de adultos si se estructura correctamente. He puesto en rojo lo que para mí es la clave del proceso, ¿no? Y es que tanto los que llevaban una alimentación habitual como los que tenían el ayuno intermitente, grupos control, todas las personas que participaban en el estudio también recibieron el tratamiento estándar, que consistía en un programa de educación nutricional con dieta mediterránea y estilo de vida saludable. Amigo, interesante eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que el proceso funcione? ¿Es el ayuno? ¿Es que están comiendo mejor? ¿Es que además han empezado a moverse? ¿Es que...? Pues ahí veis los sesgos, eso es lo que hablo a la hora de ver los estudios, ¿no? Ahí lo dejo. Ahí dejo lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Muy resumidito, no quiero tampoco, vamos bien de tiempo, pero eso es lo que tenemos a día de hoy, y eso es un poco en lo que a día de hoy, como científicos, tenemos que anclarnos. Eso es con lo que vamos a trabajar a la hora de plantear un ayuno intermitente tanto en consulta de nutrición como a la hora de emitir un juicio en nuestro mostrador o nuestro campo de trabajo, ¿vale? Que lo que hay es esto, ¿vale? Ahora vamos a ver, porque el ayuno intermitente sí que es verdad que puede servirnos en algunos campos, ¿vale? Y vamos a entender un poquito qué tipos de ayuno intermitente tenemos
ya conocemos un poco, pero vamos a ver qué tipos de ayuno intermitente tenemos para ver un poco también si la persona se va a adaptar al ayuno intermitente. Es decir, si por patrones personales, profesionales, familiares, vamos a encontrar una adaptación correcta al ayuno intermitente, ¿no? Entonces, yo creo que el que todos y todas seguro habéis escuchado es el ayuno intermitente diario, que consiste, como ya os he explicado, en una franja de ayuno versus una franja de ingesta. Aquí tenéis un ejemplo que es el 16-8, que consistiría en 16 horas sin comer y 8 horas comiendo, ¿vale? Normalmente consideramos por la gráfica que habéis visto que una persona ya empieza a hacer un ayuno a partir de las 12-14 horas. Luego, un ayuno 12-12 querría decir que la persona durante 12 horas no come y durante 12 horas come. Y un 14-10 querría decir que durante 14 horas no come y durante 10 sí que come, ¿vale? Luego tenemos algún tipo de ayuno parecido, si os acordáis la grafiquita que os he puesto, que hay varios métodos aquí, ¿no? Que es el método 5-2, que consistiría en 5 días de ingesta normal y 2 de ayuno más potente, ¿vale? O el Alternative Day Fasting, que es el ADF, que cada vez parece que se va poniendo un poquito más de moda, que lo que viene a hacer básicamente es alternar días de ingesta con días de baja ingesta o días de prácticamente ingestas de 400-500 calorías, ¿vale? No sería un ayuno completo, pero sí una diferencia en las gráficas enorme con respecto al aporte calórico. Luego, finalmente, hay un tipo de ayuno que yo personalmente le encuentro poco sentido, que es el ayuno mensual, que básicamente consistiría en hacer 27-28 días normales y luego tirarte 2-3 días comiendo muy poquito, ¿vale? Esto está más asociado a ese tipo de planes detox, purgas y este tipo de cosas que personalmente sabéis que no tienen mucha evidencia científica y que yo no lo veo, porque creo que además son conductas nutricionales que pueden traer consigo algunos problemas, ¿vale? Es mi opinión personal. Puede estar justificado en algunos casos, pero es mi opinión personal a la hora de dar un mensaje general aquí. Bueno, ¿os acordáis que al principio de la charla hemos hablado de ayuno o inanición? Bien, hay un concepto que quiero, antes de, bueno, ya que estamos empezando a ver cómo aplicamos el ayuno, que me gustaría más o menos clarificar, y es que yo puedo estar ayunando, pero no necesariamente estar generando un déficit energético. De hecho, hay casos prácticos, hoy no vamos a abordar ninguno, salvo que me digáis lo contrario, en los que yo puedo estar haciendo un ayuno, pero en mi ventana de ingesta puedo generar un patrón de alimentación hipercalórico. Yo creo que es un poco contraproducente, pero bueno, puede haber casos en los que esté justificado y en los que, bueno, pues oye, estoy haciendo ayuno, mi gasto energético diario está en torno a 2.500 calorías, pero yo meto 3.000 calorías. ¿Voy a adelgazar ahí, Roge? ¿Voy a perder tejido graso? No, entonces, ¿qué busco con eso? Bueno, otra serie de ventajas asociadas al ayuno, ¿vale? Pero ayunar no necesariamente quiere decir que yo vaya a generar una restricción calórica, ¿vale? Ahora lo vais a ver la diferencia, ¿vale? Fijaos, un ayuno intermitente puede ser un diseño equicalórico, es decir, yo gasto 2.500 calorías y como 2.500 calorías en mi franja de ingesta, ¿vale? Pero no genero déficit energético. Es decir, no tengo por qué estar asociando mi ayuno a perder peso o a perder tejido muscular o a X cosas, ¿no? Sin embargo, sí que puede haber un ayuno, en este caso, intermitente con una restricción calórica en el que, bueno, estoy 12 horas sin comer y luego en mis 12 horas yo gasto 2.500, pero voy a comer 2.000 y genero un déficit de 500 calorías. Eso sería un ayuno intermitente con restricción calórica. ¿Veis que no es lo mismo? Y por último, yo puedo hacer mis 5 comidas, dejar un periodo máximo de ayuno desde que ceno hasta que me levanto y hago el desayuno y comer 2.000 calorías cuando yo gasto 2.500, generar ese déficit energético sin hacer ayuno. Es decir, que puedo generar el déficit energético sin hacer ayuno o haciendo ayuno. Y puedo hacer ayuno y no generar déficit energético. Esto es fundamental que lo sepamos, porque cuando una persona nos dice, quiero hacer ayuno intermitente, vale, sí, pero tú, ¿para qué quieres hacer ayuno intermitente? Porque quiero estar guapo, guapísimo, guapa, guapísima. Y quiero perder un montón de peso y quiero estar súper delgado, como Marcos Llorente. Vale, pues tío, sí, pues vamos a empezar por partes, ¿no? O lo que quiero es, entonces hay que ver un poco qué busca esa persona, en qué le puede ayudar y si le va a beneficiar o le va a perjudicar. Y ya me voy metiendo aquí, ¿vale?
A la hora de hacer un ayuno, y esto es fundamental, fundamental, no hace falta que nos metamos en términos dietéticos, que somos farmacéuticos, no somos nutricionistas, algunos de nosotros sí, pero a la hora de plantear un ayuno intermitente correcto, es fundamental que el paciente esté hidratado. Es fundamental que haya un aporte energético diario correcto. Con correcto no quiere decir que sea que yo gasto 2.500 y meto 2.500. A lo mejor el correcto es bajar un poquito porque necesito bajar un poquito de peso. O a lo mejor el correcto, si estoy haciendo un entrenamiento fuerte, es subir un poquito mi gasto energético porque quiero recuperar correctamente. ¿Vale? Correcto no quiere decir equicalórico. Correcto quiere decir adecuado a las necesidades de esa persona. Correcto aporte proteico. ¿Os acordáis en ese estudio que hemos visto antes que nos decía que habían ventajas en ambos grupos, pero que en el grupo de ayuno intermitente había una pérdida de tejido muscular? Pues la mayoría de pérdidas de tejido muscular en pacientes que hacen ayuno intermitente vienen derivadas de que me cargo aquí X franjas de ingesta y con ello me cargo los aportes proteicos. Uno de los problemas que nos encontramos mucho en consulta cuando hacemos evaluaciones de pacientes para ver cómo están comiendo es que muchos de ellos no llegan a los requerimientos proteicos diarios. Imaginaos que además quitamos un desayuno o una cena, que son dos buenos aportes de proteína, y no lo ajustamos en el resto de la franja. Porque si yo quito un desayuno con, pues yo qué sé, con yogur, con cereales, que eso me aporta proteínas, o quito una cena con, no sé, un poco de pescado, huevo, pollo, cada uno. Si quito eso y no lo reparto en el resto de franjas, ¿qué pasa? Que no llego a mínimos diarios. Resultado, muy probablemente, dependiendo del contexto, caídas en el tejido muscular, especialmente si hacemos ejercicio. Correcto aporte energético durante el entrenamiento. Si encima de todo asociamos el ayuno intermitente a la práctica de entrenamiento, pues ya no te quiero contar. Imaginaos que la persona va a entrenar, por ejemplo, le encanta la bici y resulta que va a hacer el ayuno intermitente en las franjas en las que coge la bici y se va a meterse 3 horas montado en la bici. O se va al CrossFit, o se va al gimnasio. ¿Creéis que el aporte energético es correcto? Bueno, habría que valorarlo, pero generalmente si se hace al tuntún, ya os digo yo que no. Aunque hay estrategias para poder entrenar durante un periodo de ayuno, ¿vale? Como es el caso de los deportistas que están en Ramadán, que bueno, sabéis que el Ramadán no sé si ha terminado ya o está a punto de terminar, pero sabéis que ahora en la Liga Española, por ejemplo, de fútbol, tenemos varios futbolistas bastante mediáticos en proceso de Ramadán. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estos? ¿Que no jueguen? No, pueden jugar. Pero si recordáis, la franja de ingesta es importantísimo programarla correctamente. Y por último, también hacer un correcto aporte de micronutrientes. Seguro que conocéis a alguien que ha hecho ayuno y le veis unos ojerones así de mil demonios, que está cansada, que no puede, que ha perdido la regla, que va fatal al baño, que no. Claro, es que resulta que yo desayunaba fruta, pero como ahora no desayuno, ya no como fruta en todo el día. O cenaba algo de verdura, pero como ya he quitado, ¿vale? Pues cuidado. Cuidado con lo que ocurre cuando planteamos un ayuno intermitente, porque esto no consiste en quitar cosas, consiste en redistribuirlas. ¿Vale? Vale, ¿qué parámetros a la hora de programar, a la hora de recomendar un ayuno intermitente, a la hora de entender la persona que nos pregunte en un mostrador, en una consulta, en una atención farmacéutica, para quién, cómo, cuándo, para qué, durante cuánto tiempo? Yo creo que es lo fundamental o la pregunta que os debéis de generar en un mostrador siempre es ¿qué busca esta persona? ¿Qué quiere esta persona a la hora de hacer un ayuno intermitente? Es lo que tenemos que preguntar, ¿no? A Paco cuando viene a preguntarnos, oye, he oído hablar de esto, yo voy a hacer ayuno intermitente, tú como asesor mío sanitario, ¿tú qué me dices? Vale, pues lo primero que tengo que preguntarle es, Paco, ¿para qué quieres hacer ayuno intermitente? No, pues porque yo, lo insisto, vale, pues a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, ¿vale? A ver qué le pasa a Paco, ¿vale? A ver, Paco, ¿estás entrenando? Paco, que ya lo conocemos porque viene a la farmacia, ¿vale? Pues sabemos que además Paco lleva con un sobrepeso continuado, porque además se lleva, no quiero decir marcas, pero la glucosamina y el diclofenaco, porque tiene la rodilla hecha polvo, ¿vale? Y lleva ya 25 años de sobrepeso. Sabemos que es un paciente que ya nos ha dicho, porque se ha llevado todos los suplementos que tenemos para perder peso del mundo, que le cuesta perder peso, que le gusta mucho comer, ¿vale? Que no entrena nada. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero ¿a quién va dirigido esto? Entrena,
¿Tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo una obesidad? ¿Es un paciente que tiene sobrepeso o no lo tiene? ¿Es un paciente diabético? ¿Qué edad tiene? No, es que es para mi hija, que ahora se ha visto un poquito de Michelin y me ha dicho que te lo pregunte porque tiene 15 años. Vamos a ver. O no, mira, es una persona que tiene 33 y ya tiene sus hábitos formados. En una charla hace poquito me preguntaban, ¿a partir de qué edad recomiendas tú el ayuno intermitente? Y yo les decía, pues no creo que haya ninguna guía que nos diga a partir de los 15 sí, los 16 no, pero desde luego, a la hora de establecer el ayuno intermitente como estrategia sólida, sí que tendría muy en cuenta que sea una persona que ya tenga unos hábitos de alimentación lo suficientemente sólidos, establecidos y depurados como para establecer este tipo de estrategias. Si es una persona que no come, que come a base de ultraprocesados, que come fatal, que se salta comidas, que no se mueve absolutamente nada, que no come frutas, no come verduras, no le gusta ningún tipo de alimento que lleve fibra, las proteínas todas totalmente procesadas, consumos de sal por las nubes. ¿Tú crees que la solución a esa persona va a ser que yo le plantee un ayuno intermitente? Indiscutiblemente no. Va a ser mucho peor lo que voy a generar que los beneficios que puedo obtener. ¿Vale? Entonces, cuidado a quién va dirigido el ayuno intermitente. ¿Cómo lo hago? Vale, vamos a ver. Vamos a ver si lo hago diario, semanal, mensual, si lo hago con déficit, si lo hago con equilibrio, si ajusto los macros, si lo hago lo bestia. ¿Por qué? Vamos a ver si esa persona trabaja a turnos. O sea, si la persona trabaja a turnos y hace noches, por ejemplo, y yo le quito, le pongo tal, la voy a volver loca. ¿Vale? Si hago déficit calórico, bueno, ¿qué quieres? ¿Bajar un poquito de peso? Simplemente quieres establecer unos perfiles glucémicos que te reduzcan un poco el apetito? ¿Quieres manejar tu alimentación? ¿Vale? Pues entonces hay que ver si hay que generar un déficit energético, vamos a ver si estás entrenando, vamos a ver un poco cómo hacemos todo esto, ¿vale? Macro, pues a lo mejor no estás comiendo proteínas correctamente, a lo mejor comes muy poquitos carbohidratos para el ejercicio que haces. Luego, a lo mejor el ayuno intermitente es la última de las estrategias que te tienes que plantear. ¿Para qué lo quiero? ¿Quiero bajar grasa? Me han dicho que si hago ayuno intermitente mejoro mis umbrales aeróbicos, anaeróbicos. Resulta que he leído que en la menopausia es bueno hacer ayuno intermitente porque resulta que mejora la resistencia a la insulina por mi bajada de estrógenos. Resulta que lo quiero hacer porque he visto a Marcos Llorente o he visto a Jennifer Aniston, o mira, yo es que ya me he decidido que lo voy a hacer para siempre porque es para siempre. Pues mira, aquí tengo que deciros que yo, por ejemplo, hago un ayuno no buscado. Y es que yo por las mañanas me levanto y no, yo, Roge, y no me gusta desayunar, no me entra el desayuno, ¿qué queréis que os diga? No puedo, ¿no? Entonces, ¿es un estilo de vida? Bueno, pues quizás sí. ¿Estoy obteniendo beneficios del ayuno intermitente? Pues probablemente sí, y ya lo digo por seguimiento de composición corporal. Pero en realidad, ¿se adapta o lo busco como estilo de vida? No, no, pero sí que se ha adaptado a mi estilo de vida inconscientemente porque no desayuno. Mi ruptura del ayuno se produce sobre las 12 del mediodía y mi última cena, mi última comida sobre las 9. Luego ahí estamos metiendo un ayuno que puede oscilar las 13, 14 horas tranquilamente dependiendo del día. Entonces, bueno, ¿con esto qué quiere decir? Que también hay que valorar que a lo mejor hay veces que se hace un ayuno y no hay ningún problema. Ahora, también os digo que para mí luego resulta muy complejo llegar al mínimo proteico diario. Entonces, hay que entender también para qué quiero ese ayuno. Si Paco, del que hablábamos antes, es porque quiere hacer el ayuno, porque ha visto en la tele que han adelgazado y él quiere adelgazar, pues probablemente no sea la mejor solución, ¿vale? ¿Y durante cuánto tiempo? Pues aquí habría que valorar qué quiere conseguir la persona. Si son adaptaciones puntuales a nivel deportivo, veces contadas. Si es un objetivo de composición corporal que quieres conseguir, pues hasta que consigas ese objetivo. Y si es toda la vida, fantástico. Pero primero, que mantengas un equilibrio en tu alimentación y seguro que no te esté generando problemas. Somos sanitarios, igual que lo hacéis a la hora de no dar un ibuprofeno de 600 o a la hora de no dar un antibiótico sin receta, no debemos nunca recomendar algo que pensemos que en un momento determinado puede perjudicar a nuestro paciente. ¿Vale? Es lo que se conoce como el primum non nocere. Es decir, en caso de que veamos que alguno de nuestros pacientes está haciendo esto, es nuestra responsabilidad e incluso advertirlo. ¿Vale? Entonces, valorar, establecer un periodo adecuado durante el cual se vaya a establecer esto. ¿Vale? Bien,
Ya hemos visto el ayuno, ya hemos visto qué tipos hay, ya hemos visto a quién puede ir dirigido, en qué casos, qué nos dice la ciencia. Vale, y ahora que ya tenemos a Paco, Paco resulta que ya hace un tiempo que está comiendo bien, que ya ha organizado un montón de cosas en su día, que está empezando a caminar, que ya ha introducido las verduras, que se ha quitado los ultraprocesados. Vale, entonces decidimos que vamos a hacer ayuno intermitente. ¿Vale? O Paco decide que va a hacer ayuno intermitente y nosotros le decimos que, bueno, que ese marco, bueno, quizá sea una buena opción. Fantástico. ¿Vale? Todo beneficios. ¿Qué riesgos tiene Paco? ¿Qué riesgos puede haber? ¿Vale? Aquí hablamos de beneficios asociados, ya os he explicado algunas cositas, pero se asocian algunos beneficios potenciales al ayuno intermitente, pues como la autofagia de la que hemos hablado, como el incremento de la actividad mitocondrial, la flexibilidad metabólica, ¿vale? Gente que, bueno, dice que hay cierta flexibilidad metabólica, es decir, que les permite tener menos hambre, hacer mejorar ciertos umbrales a la hora de correr, de hacer ejercicio de resistencia, no tan probado a nivel de fuerza, mejora de índice metabólico, mejora de resistencia a la insulina, la reducción de peso corporal, reducción de masa grasa, y podemos hablar de más, mejora de perfiles de hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya lo hemos comentado antes. Esos son los beneficios potenciales a los que Paco se agarra para querer hacer su ayuno intermitente. ¿Pero qué riesgos hay? Cuando Paco nos dice que va a hacer un ayuno intermitente, pobre Paco, que lo hemos cogido aquí al pobre hombre para hacer el caso clínico improvisado, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí con Paco? ¿Qué riesgos tiene Paco? Pues fijaos, la mayor parte o la mayor vez la mayoría de las veces, si no es algo bien hablado, bien gestionado y bien tratado, el mayor riesgo que implica un ayuno intermitente es el de un trastorno de la conducta alimentaria. Ojo, para que nos vayamos a un trastorno de la conducta alimentaria no tenemos que irnos a una anorexia nerviosa o una bulimia. Hay trastornos de conducta alimentaria leves o moderados, difíciles de identificar y que están ahí. ¿Vale? Y es muy fácil que el bueno de Paco, que ya ha mejorado su alimentación, que lleva 5 o 6 kilitos perdidos, y tal, en su afán por mejorar ciertas cosas, acabe desbaratando algunos hábitos que tenía muy bien establecidos, porque quizá a lo mejor el desayuno de Paco o la cena de Paco estaban muy bien estructurados. Y al quitar el desayuno se le ha desmoronado ese castillo de naipes que tenía. O es muy fácil que Paco no sepa redistribuir sus comidas y acabe generando un ayuno energético insuficiente. Perdón, un aporte energético insuficiente. O que sí, que meta las calorías adecuadas, pero le falten proteínas o meta demasiados carbohidratos. O que como va a llegar con mucha hambre a la primera comida, se pegue una cantidad de carbohidratos que luego genere resistencias en su insulina o anomalías en su perfil glucémico, ¿vale? Y sobre todo, y esto también, de verdad, que yo es algo que he visto muchas veces, lamentablemente, en consulta, y que seguro que más de una y más de uno lo habéis visto, se acaba perdiendo la adherencia a esas cositas tan buenas que hacía Paco antes, ¿vale? A esos pequeños buenos hábitos que había ido consolidando y bueno, también, por último, uno de los riesgos que hay es el que os comentaba al principio. Ese ciclista o ese deportista que ha leído que el ayuno es muy bueno y se te está yendo a entrenar más tieso que un ajo. ¿Vale? Y se te está yendo a entrenar, hace 6 horas que no ha comido, la última comida previa no hizo una correcta carga de carbohidratos, una correcta carga glucogénica, está generando un proceso de destrucción muscular inmenso y está habiendo un problemón terrible, ¿no? Entonces, fundamentalmente estos son riesgos que se corren y que muchas veces no somos conscientes, que es cargarnos algo que ya teníamos consolidado. ¿Vale? Entonces, Roge, no hay ningún contexto en el que se aplique el ayuno intermitente. Sí, sí, claro que lo hay, pero son aspectos en los que tenemos que tener en cuenta cuando alguien nos pregunte en el mostrador de farmacia qué riesgos hay. Y como sanitarios tenemos que decirle, ¿tú has caído en esto? ¿Te has programado esto bien? ¿Estás teniendo en cuenta lo que comes, cuándo lo comes, cómo lo comes, lo que has quitado, lo has redistribuido? ¿Estás entrenando? ¿Te has cargado otras cosas que antes hacías? ¿O estás tan cansado, por ejemplo, que ahora ya no comes? Que ya no entrenas, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, ¿y dónde aplicamos el...? Estamos acabando ya, ¿eh? Estamos acabando ya. ¿Dónde aplicamos el ayuno intermitente? ¿Vale? Lo hemos explicado un poquito, ¿vale? Hemos hablado del pobre Paco, pero bueno, hay otros campos en los que se puede aplicar, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, sobre todo siempre tener en cuenta a la persona que tenemos delante. Si es Paco,
si es Maruja, si es Emilio, si es María, si es Isabel, quién es, como conocemos a nuestros pacientes, y si no lo conocemos, pues preguntarles. Porque cada uno tiene sus circunstancias, sus horarios, su familia, sus historias, ¿no? ¿Qué busca? Si va a ser capaz de adherirse a lo que propone, si va a ser un fracaso, si va a ser capaz de planificar. ¿Qué va a pasar cuando el sábado llegue el vermú a las 2 de la tarde, perdón? Y las 2 de la tarde le cojan hora de ayuno, a las 12 del mediodía le cojan hora de ayuno. ¿Va a ser capaz de hacer el ayuno a las 12 o ya me lo salto y lo hago hoy sí, mañana no? ¿Vale? Y siempre, como os digo, el principio de precaución. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo introduzco el ayuno intermitente? Pues fijaos. Esta pirámide se utiliza mucho en nutrición deportiva, la pirámide de Helms, cuando se evalúa a un deportista, pero creo que es aplicable a nuestra estrategia de ayuno intermitente fantásticamente bien. Y creo que para mí, yo diría que es la diapositiva más útil y más importante de cuantas hemos visto hoy. ¿Vale? No sé si había una por aquí. Sí. Básicamente, la pirámide de Helms nos dice que a la hora de introducir una serie de modificaciones o establecer un plan de acción con un deportista, con una persona, tenemos que ir introduciendo gradualmente algunos aspectos de mayor importancia que otros. Entonces, fundamentalmente, lo primero que tenemos que introducir, me vengo aquí a la traducción, es que haya unos hábitos de vida saludables y un patrón de ejercicio físico. Que haya un correcto aporte calórico cuando vamos a comer, adaptado a cada individuo. Que haya una correcta distribución de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Que haya un buen aporte de micros, de vitaminas, de minerales, etcétera. Y por último punto, que organicemos esas comidas como una estrategia correcta dentro de lo que vamos a hacer. Fijaos todo lo que mucha gente se salta antes de para hacer un ayuno intermitente. ¿Vale? Fijaos en las prioridades que nos saltamos antes de hacer el ayuno intermitente. ¿Vale? Y es fundamental que tengamos esto en cuenta. Nunca yo personalmente, nunca en consulta y nunca lo he recomendado y creo que nunca lo haré, si previamente estos aspectos no se han consolidado lo suficiente. Porque si yo meto un ayuno intermitente en el segundo peldaño, corro el riesgo de que Paco, nuestro amigo, se nos desmorone y se nos caiga desde la punta de arriba de la pirámide. ¿Vale? Esta frase de Sergio Espinar, la segunda vez que lo menciono, pero bueno, me gusta mucho porque dice que hacer ayuno intermitente para mejorar la resistencia a la insulina, pero no moverte del sofá, es básicamente pues, como quedarte en un 25% en lugar del 100% que podrías conseguir. Es decir, que hacer ayuno intermitente se ha saltado 3 peldaños. ¿Vale? Tener en cuenta eso. Va a mejorar mucho más la resistencia a la insulina, los 4 primeros peldaños seguramente, sobre todo los 2 primeros, que el mero hecho de hacer el ayuno intermitente. ¿Dónde aplicamos esto? Pues básicamente hay 3 campos de aplicación en términos globales. La estética para mejorar la composición corporal, es decir, lo que busco al final es reducción del tejido graso y mejora de composición corporal. La clínica, y aquí hago un paréntesis, tengo que deciros que en clínica, en el marco sobre todo de Alzheimer, incluso en Parkinson y en algunos pacientes oncológicos, está empezando a haber estudios de mucha solidez para la utilización de ayuno, ¿vale? Pero tengo que deciros que son estudios en un marco muy concreto de los que nosotros en una oficina de farmacia, en una consulta de nutrición, no debemos, salvo que trabajemos de manera multidisciplinar con otros profesionales, hacernos eco, ¿vale? Es decir, no, es un poco como si sé conducir pero cojo un Fórmula 1, ¿vale? Son marcos en los que debemos saber que el ayuno intermitente se utiliza, pero no son marcos cotidianos en los que nosotros debamos, o bajo mi punto de vista, al menos si trabajamos en una oficina de farmacia, tocar ese palo, ¿vale? Y en el marco del rendimiento deportivo. A nivel de estética, ¿qué es recomendable? Pues bueno, que cumplamos la pirámide de Helms, que tracemos una estrategia nutricional y que tengamos en cuenta que no nos va a dar grandes mejoras frente a un patrón adicional nutricional clásico, ¿vale? Que valoremos si conviene o no y que sobre todo, para todos esos que de verdad os interese y queráis, tenemos que hacer un seguimiento objetivo del proceso. Es decir, para poder evaluar con Paco si esto está pasando, pues podemos decirle, Paco, si vas a empezar esto, ¿por qué no te vienes todas las semanas y cuando saques tu medicación me cuentas y me dices qué tal vas, si quieres
no soy muy partidario de pesar a la gente, ¿no? Pero bueno, evaluamos cómo va tu peso, me cuentas sensaciones y que realmente pueda haber un trazado objetivo del proceso para ver si realmente estás mejor o estás peor, ¿vale? Eso es un seguimiento objetivo. Vamos a hablar de otras muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, hacer un seguimiento, no darle, emitir el juicio ahí que Paco se busque la vida luego, ¿no? Eso se me antoja peligroso, ¿vale? Entonces, un seguimiento objetivo que se puede hacer perfectamente del mostrador de farmacia, ¿vale? Te estás flojo, no estás flojo, te encuentras bien, estás comiendo bien, estás garantizando esto, cómo va el peso, estás cansado, sigues entrenando. Fijaos qué manera tan sencilla de hacer un seguimiento objetivo a un proceso si una persona ha decidido hacerlo por su propia cuenta, ¿no? En clínica, como os digo siempre, es un marco que, bueno, simplemente quería comentarlo para que estuvierais aquí al tanto, pero que sepáis que hay marcos donde se está aplicando y que en este caso siempre hay que aplicar, como os he dicho antes, el principio de precaución en ausencia de evidencia científica. Es decir, que hay que ser cautos y que en caso de que no tengamos claras las cosas, conviene no aplicarlas. En otros casos, porque tampoco el riesgo-beneficio nos va a dar lo que necesitamos en estos casos, ¿vale? Y por último, bueno, un poco el rendimiento deportivo, donde sí que es verdad que los que trabajamos la nutrición deportiva lo utilizamos en algunos casos, ¿vale? Sobre todo a la hora de... Se utiliza muchísimo en deportes de combate para acelerar. Además, este tipo de estrategias un poco más drásticas se pusieron de moda con la eclosión de los deportes de artes marciales mixtas, con Ilia Topuria y todo este tipo de cosas, donde realmente se buscaban procesos muy cetogénicos, con ayunos muy prolongados, incluso procesos de deshidratación voluntaria, ¿vale? En los deportes de combate sí que tengo que deciros que es una estrategia muy recurrente. Y en entrenamientos de resistencia, por ejemplo, cuando se van a hacer entrenamientos en ayuno, que lo habréis escuchado muchas veces, siempre asociados a entrenamientos de baja intensidad y con cargas moderadas en la noche de antes, sí que puede haber algunas modificaciones, algunas adaptaciones fisiológicas que son interesantes, ¿vale? En algunos procesos de preparación y siempre trabajando con el entrenador a ser posible y previamente pautado y avisado con el deportista, ¿vale? En fuerza sí que es verdad, tengo que deciros que nunca o casi nunca yo lo he trabajado en consulta porque no hay evidencia y porque además los deportistas de fuerza no tienen mucho sentido, ¿vale? Salvo algunos casos en épocas donde a lo mejor vamos a buscar un poquito más de definición y demás, que no es el caso de la charla de hoy, ¿vale? Y nada, ya estamos llegando al final, ya hemos terminado. Simplemente, aunque ahora me podéis preguntar lo que queráis y vamos a resolver el examen y demás, me gustaría que os quedarais con estas pequeñas conclusiones, que llevaréis esto a casa, ¿vale? Que no existen evidencias claras de que el ayuno intermitente sea más efectivo per se que la restricción calórica clásica, al menos a día de hoy. Y las que hay tienen muchos matices. Ojo, la nutrición, igual que la ciencia en general, es cambiante. Y dentro de un mes puede salir un estudio de la Universidad de Navarra, de La Coruña, de Granada o de Pernambuco que nos diga que sí, que han encontrado indicios muy fuertes y las tendencias cambien. Pero a día de hoy lo que tenemos es esto. Que huyamos de las conclusiones sensacionalistas, definitivas y milagristas, a pesar de que nos lo diga una señora o un señor que parece saber mucho en Instagram y que luego cuando tiramos del hilo nos damos cuenta que no sepa tanto o que tiene una manera un poco secada de ver las cosas. Que estamos muy lejos todavía de tener evidencias contundentes y que hace falta seguir estudiando y seguimos estudiando. Los que estamos en investigación seguimos trabajando con este tema, ¿vale? Especialmente, como os he comentado, en el punto de la nutrición clínica asociada a enfermedades que lo vais a leer cada vez más, el uso de ayunos en Parkinson, en Alzheimer, en enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Hay que seguir avanzando, aunque los indicios son bastante prometedores, pero bueno, ilusionantes, pero bueno, hay que seguir ahí. Que muchos de los ayunos que conocéis de vuestros allegados, de vuestros tal, están mal planteados, seguramente, y seguramente ya después de la charla de día, pues sí, ¿verdad? Y yo incluso yo que lo hice, madre mía, ¿cómo se me ocurrió a mí hacer esto si esto no lo tuve en cuenta? Es decir, quizá habéis tenido vuestra propia conclusión aquí, ¿no? Y bueno, la penúltima, ahora vamos ahí, hay que evaluar si es lo adecuado, si es la mejor opción, si se adapta a tus objetivos, si vas a poder hacerlo, si para tu trabajo es la mejor opción, si la comida no voy a quitar, si es la cena, si me conviene más quitar la cena, si a lo mejor voy a funcionar mejor quitando el desayuno, si he empezado con el desayuno pero me doy cuenta un poco la cena, si es lo idóneo y si no es lo idóneo y te das cuenta que no es lo tuyo,
y te ves hecho una pena, pues corta. Que no pasa nada, hay muchas maneras de trabajar correctamente la alimentación sin tener que hacer un ayuno, menos trendy, pero mucho más, quizá, si está mal planteado, más efectivas y más saludables. Cuidado, insisto que yo soy partidario del ayuno en algunos casos, ¿vale? Pero que no al tuntún. Y bueno, en caso de que decidamos hacerlo, lo he dicho ya 3 o 4 veces, pero quiero que quede un poco como claro el mensaje, que hay que establecer unos parámetros claros de inicio, duración, objetivos e intensidad, es decir, cuánto va a durar, durante para qué, qué quiero conseguir, si voy a hacer 10, 12, 14, 16 horas de ayuno, si voy a estar un día, ¿vale? Que hagamos una planificación correcta del patrón de ingesta, no hagamos esas dietas de 800 calorías si somos un tipo como yo que pesa 88 kilos y hace ejercicio al menos 5 veces por semana, ¿vale? No hagamos esas barbaridades. Que lo vinculemos siempre, a ser posible, a la práctica de ejercicio mejor periodizado que si no está periodizado. Y que, como vuelvo a repetir, en caso de pérdida de adherencia o de que algo no vaya bien, pues que cortemos, ¿vale? Y dejo aquí al amado, odiado Julio Basulto como última reflexión, que el uso del ayuno intermitente de cualquier otra opción dentro de un ámbito sanitario del control médico es una cosa y que luego que lo haga la población en general, pues es otra muy, muy diferente, ¿vale? Es decir, que lo que interpreta la población y lo que finalmente al implementarlo y lo que eso puede generar puede ser peligrosillo, ¿vale? Así que bueno, pues hasta aquí más o menos la exposición. Ahora le dejo a Paula que modere un poquito y nos dé paso las dudas y así podemos resolver también el examen y todo eso. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado y estoy a vuestra disposición ahora para lo que necesitéis. Pues muchas gracias. No sé si ves las preguntas. Te voy a hacer unas preguntas que nos han dejado en el chat. Pues no las veo. Yo no las veo por aquí. Nada, te las digo yo. Dice, preguntan si existe algún recurso donde se puedan ver los modelos de dietas para las distintas opciones de ayuno intermitente. ¿Algún recurso? Sí. Yo personalmente no podría recomendaros porque, bueno, quizás a lo mejor mi parte de sesgo como dietista nutricionista en el que, claro, las dietas me las elaboro yo en función de las necesidades del paciente, ¿no? O sea, que claro, que ahí entramos un poco en esa controversia farmacéutico, nivel de prescripción, que es un marco complejo, ¿no? Podemos buscar algún recurso sólido. De hecho, si puedo hacérselo llegar al cole, a Paula, a las compañeras, y haceroslo llegar a algún recurso que consideremos un poco que pase ese filtro de, digamos, que sea útil, interesante y que tenga cierto rigor. Ya os digo, yo no conozco esos recursos porque, desafortunadamente, pues los patrones de ingesta, tanto calóricamente como macronutrientes como tal, los diseño yo en base a las necesidades de la persona. Pero claro, sí que establecer, pero básicamente, por ser generalista, el cálculo energético básico de una persona lo podéis obtener de una manera muy rudimentaria, pero muy sencilla. Yo creo que todos los que sois nutricionistas y los que no lo sois también los conocéis a través de una fórmula de Harris-Benedict y un factor de actividad. ¿Eso es certero? No. Mira, hay un chiste en nutricionistas que dice que fallan más que Harris-Benedict, ¿no? O sea, ya asumimos que Harris-Benedict falla, pero es una buena manera de aproximar si la persona que tenemos delante va a necesitar 1000 calorías o 3000 calorías. Porque Harris-Benedict va a tener en cuenta el peso, si esa persona se mueve mucho, se mueve poco, la estatura. Algunas fórmulas de Harris-Benedict incluso ya utilizan la cantidad de tejido muscular. Entonces, bueno, yo mejor quizá patrones, recursos no, lo podemos buscar, pero sí que yo haría una estimación básica de lo que es el gasto energético calórico de la persona y en base a eso, pues que no nos quedemos ni muy cortos ni muy largos. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿existe algún estudio fiable en el que se relacione el ayuno y el aumento de la esperanza de vida? Bueno, hay como tal no, fiable no, pero quizá utilizando y parafraseándome a mí anteriormente, lo más
o pienso que lo más sólido que tenemos es precisamente ese premio Nobel de 2016. Sí que me consta, y de hecho yo he tenido algunas lecturas sobre libros profanos que hablan sobre este tema, ¿no? Que relacionan el ayuno. Y además, de hecho, hay mucha literatura. Cuando digo profano, me refiero a que no está dentro del marco científico, no son estudios clínicos, ni son metaanálisis, ni son. A pesar de que están llevados a cabo por doctores o profesionales, digamos, contrastados, ¿vale? Eso es lo que hablamos de la pirámide de evidencia, ¿no? Sí que hay mucha bibliografía al respecto, pero no bibliografía científica. Digamos que lo que más relaciona los procesos de longevidad y demás, precisamente, son los hallazgos de la autofagia, pero vuelvo a insistir, no sabemos el marco concreto en el que eso tiene aplicación como para poder establecer un proceso adecuado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente diabético, sí tenemos un marco adecuado de trabajo con unidades de insulina, es decir, sí que hay un proceso y un protocolo establecido sobre el que trabajar con ese paciente, pero no tenemos protocolos establecidos con el ayuno intermitente que garanticen la longevidad del paciente, y en este caso además tampoco, al menos que yo tenga conocimiento, no hay estudios lo suficientemente sólidos como para poderlo poner en marcha. ¿Hay indicios? Sí, tenemos este tipo de hallazgos para empezar a funcionar. Sí, que me consta que hay bastantes procesos de investigación y bastantes universidades que están trabajando en este marco, también. Pero a día de hoy está un poco en pañales eso. Ujú. Otra pregunta dice, buenas tardes, entiendo que debemos valorar el aporte calórico de nutrientes, pero con respecto a la franja de ingesta, ¿debemos seguir realizando de 3 a 5 comidas o nos saltamos comidas según las horas? Bueno, esa pregunta es guay. La pregunta es muy buena pregunta. Realmente yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta, y volvemos un poco, es el proceso de individualización. Me explico. Vamos a suponer que yo como paciente, no hablemos de paciente, pero bueno, como deportista, vamos a poner, ¿no? Voy a decidir que voy a hacer un ayuno intermitente de 14 horas y voy a comer durante las 10 siguientes. ¿Cómo distribuyo mis comidas en las otras 10? ¿Hago una? ¿Hago dos? ¿Hago tres? ¿Hago cuatro? ¿Hago cinco? Bueno, pues aquí habría que valorar varias cosas. Uno, primero, haz tantas como tú consideres y sáltate las que tú quieras, pero siempre que establezcas un patrón que tú seas capaz de llevar a cabo. No, que cuanto menos haga mejor, entonces voy a hacer una sola comida. Vale, y yo resulta que gasto 2.000 calorías y voy a meter 2.000 calorías en una sola comida. Pues quizás ya con esto ya te estoy respondiendo. ¿Es adecuado meter 2.000 calorías en una sola comida? Seguramente no, porque hay una cantidad de calorías exagerada, el pico glucémico que voy a generar es brutal, a nivel digestivo voy a generar unas molestias brutales y va a ser un proceso totalmente contraproducente. ¿Hago dos comidas? Bueno, vamos a ver, a lo mejor tengo que hacer 1.000 y 1.000. Podemos seguir en las mismas. ¿Hago tres? Venga, pues quizá ahora a nivel de aporte energético ya está bien distribuido. Venga, bien. ¿Mis comidas están cubriendo las proteínas necesarias? Jolín, es que meter tres comidas, 120 gramos de proteína, porque yo peso 90 kilos, va a ser complicado. Para que saquéis un poco de conclusión, una pechuga de pollo de 175 o 200 gramos puede tener 20 gramos de proteínas. ¿Os imagináis para un tipo como yo que pesa 88 kilos llegar a 100, 120 gramos de proteína a base de pechuga de pollo en dos comidas o tres comidas? Pues aunque yo haga ayuno intermitente, yo hago 4 comidas al día, ya os digo que mi ayuno intermitente no buscado, todas mis comidas tienen que tener al menos 20, 30 gramos de proteína. Fácil, pues hago dos comidas y meto 60 y 60. A partir de 30 40 gramos no hay una absorción muy coherente, por ejemplo, de proteínas. Con lo cual, yo siempre recomendaría que, dependiendo de las necesidades de la persona, pues establezcan que una franja de 3 comidas, lo más coherentes posibles, lo más equilibradas posibles en cuanto a calorías, lo más equilibradas posibles en cuanto a proteínas y micronutrientes, y que no tengan cargas de carbohidrato excesivamente grandes para no generar picos glucémicos muy bestias. ¿Vale? Y sobre todo teniendo en cuenta también si voy a entrenar en esa franja o no. Entonces, más o menos por ahí tenemos que ir. Pero siempre teniendo en cuenta el contexto de cada uno.
En una misma casa puede ser que una persona haga un ayuno y necesite 4 comidas y otro haga un ayuno y necesite 3 o 2, ¿vale? ¿Me preguntabais algo, perdón? Sí, ¿Alguna cosa? preguntaba Paula si se entrena. Vale, pues mira, si se entrena, yo siempre, dependiendo del tipo de entrenamiento, pero siempre voy a recomendar que se entrene en franjas de ingesta. Pero es coherencia pura, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo saque mi coche cuando no tiene gasolina y que llene el depósito para meterlo en la cochera, ¿no? Pero sí que es cierto que si no hay más remedio y vais a conocer os voy a poner un ejemplo que seguro que muchos se ven identificados, el clásico crossfitero que se levanta a las 7 de la mañana y te dice, mira, Roge, yo me levanto a las 7, entro al box a las 8, a las 8 y cuarto estoy moviendo hierros allí, 100 kilos para arriba, para abajo, pegando saltos para arriba, al cajón y tal. Y es imposible que yo tome una vez que sea un cortazo. Entonces, yo no voy a desayunar. Y yo me voy a ir a entrenar sin desayunar. Y ese tío te cenó a las 8 de la tarde. Ese tío te está haciendo, y son las 8 de la mañana. Es un ayuno de 12 horas, ¿no? Vale, pues si no hay más remedio que hacer un ayuno por esto, o porque, bueno, hablamos de la comunidad musulmana y está haciendo un ramadán, es importante que la noche de antes se haga una precarga de carbohidratos decente y que los niveles de glucógeno estén llenos para que cuando ese chiquito o esa chiquita llegue a entrenar o llegue a competir, pues bueno, pues hay una carga de carbohidratos sólida. Es decir, que vale, que voy a llegar en el mismo ayuno, pero entre llegar tieso o llegar correctamente cargado, pues hay una diferencia. Esto es como si yo cojo el teléfono y me acuesto y lo cargo a tope o ya me acuesto y directamente no lo cargo. Pues por la mañana puede que tenga un 60% de batería o directamente un 5%, ¿vale? Pero yo siempre, o casi siempre, habría que estudiar casos, siempre voy a recomendar un entrenamiento en una franja digesta, seguro. Y más si el entrenamiento es un entrenamiento de resistencia y voy a buscar rendimiento. Si voy a buscar rendimiento es, vamos, impepinable. Baja ingesta. Baja ingesta, sí. Una pregunta. Esto ya es desde la pura ignorancia, ¿eh? Sí, claro. Esas son las que valen. Comentabas antes de que a partir de 40 gramos de proteína que la absorción era mala. Vale. Bueno, Sí. Entonces, mi pregunta es, dime, porque dime. me saltó así a la cabeza, de esos preparados que hay a nivel de farmacia, eh, hiperproteicos y demás, o que te hablan, pues vamos a decir marcas, tipo Ensure y por el estilo, ¿no? Que esos son, bueno, no son hiperproteicos, pero bueno, que lo que te hablan son unas proteínas que van hidrolizadas con una absorción rápida. Podría ser un complemento para mejorar esa ingesta proteica, si ya está saturado el receptor o la forma de absorción de esa proteína, da igual lo que le echemos. Es un tema a lo mejor a nivel hepático, renal, de metabolización, a lo mejor o de eliminación de toda esa carga proteica. No sé. Hay varias preguntas ahí. Vamos a resolverlas un poco en orden. Lo primero que hay que aclarar es que cuando hablo de gramos de proteína, hablo de gramos de proteína puros, ¿vale? O sea, si yo cojo 200 gramos de pechuga, esos no son 200 gramos de proteína. Hablamos de que 200 gramos de pechuga pueden estar entre los 20 y los 30 gramos de proteína pura, ¿vale? Entonces, si nos vamos a este tipo de batidos, por toma habría que ver marcas, pero bueno, ya te hablo de memoria, de las 2 o 3 marcas que conozco. Por servicio suelen estar entre los 10-20 gramos de proteína. Con lo cual, este tipo de preparados, con muchos detractores y muchos promotores, sí que te tengo que decir que igual que el ayuno intermitente pueden ser extremadamente útiles o extremadamente inútiles. ¿Para qué puede ser muy útil este tipo de preparados? Pues mira, por ejemplo, vamos a poner un caso. Este paciente que rompe el ayuno a las 2 de la tarde y se come un trozo de pollo con unas patatas y mete 30 gramos de proteína. Si ahora metes un batido de estos de postre y metes otros 20 gramos, no es que no vayas a absorber las proteínas, pero una parte importante de ellas no se va a absorber correctamente y digamos que se van a oxidar, ¿vale? Entre otras cosas porque la velocidad de absorción de proteínas y la velocidad de resíntesis muscular proteica nuestra no da para tanto, ¿no? Sin embargo, si ese batido lo espacias y lo metes en una franja de tarde en la que esa persona, por ejemplo, no tiene hambre o no suele merendar, y a los 30 gramos de proteína del mediodía le sumas los 20 de la tarde
y luego a la hora de cenar volvemos a hacer otra ingesta de 30 gramos de proteína con un par de huevos y algo de verduras o una merluza o tal, ¿vale? Ya estamos sumando 30 y 30, 60 y 20, 80. Para una persona de 60, 70, 80 kilos es un aporte, habría que valorar, como mínimo suficiente. La OMS nos habla de entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso día, ¿vale? Luego, ¿puede ser interesante el batido? Pues sí, porque esa persona, por ejemplo, si hablamos incluso de una persona mayor, que no tiene hambre, que no come, que nos encantaría que comiera así yogur natural y tal, pero no come para nada, y la única manera de meter un aporte proteico adecuado es esa, fíjate la diferencia entre atiforrarlo en un momento, ¡pum!, o meterlo, porque sabemos que luego, además, en el marco de un ayuno intermitente, a lo mejor durante X horas no va a comer, ¿vale? Y además, una de las cosas que hace el mantener un aporte continuo de proteínas es que probablemente si llegamos a un requerimiento diario, evitemos que aparezca un proceso sarcopénico o un proceso de pérdida de tejido muscular. Entonces, vuelvo a insistir, si esa persona, por el contrario, a través de su ingesta, pues es capaz de comer un yogur, algo de proteína de calidad, bueno, este tipo de batidos yo personalmente, y fíjate que los recomiendo en algunos casos, los evitaría. Si no llegamos, puede ser una muy buena solución. Con respecto a la sobrecarga renal que tanto se habla de las proteínas, ¿no? ¿Pasa algo porque un paciente haga una ingesta puntual de 150 gramos de proteína? Normalmente en un riñón sano, no. Mientras nos movamos en rangos de en torno a 1,5, 2 gramos, 2 gramos y medio por kilo de peso y día, es decir, una persona de 100 kilos puede tomar hasta 250 gramos de proteína sin que haya mayor riesgo, ¿vale? Yo no diría tanto, diría 1,5 por ahí. No hay que tener miedo a una sobrecarga renal porque generalmente nuestro problema es que no llegamos. Eso es lo que yo percibo en consulta. Ahora bien, en un riñón sano, ¿eh? En un riñón sano. Con respecto, perdón, que no creo que no lo he contestado, a que sea una proteína hidrolizada, bueno, lo que sea, el hecho de que sea aislado, hidrolizado y demás, lo que va a modificar un poco es la velocidad de absorción de la proteína. Pero en realidad, 30 gramos de hidrolizada contra 30 gramos de pechuga de pollo, en principio, aunque se va a absorber un poquito mejor la hidrolizada, en principio van a sumar igual al final del día, ¿vale? No hay grandes diferencias. Vale. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, dice, he leído a algún nutricionista que decía que a las pocas horas de ayuno se comienzan a consumir proteínas de origen muscular. ¿Es esto cierto? Y si es cierto, ¿se produce aunque se haga un buen aporte de proteínas durante las ventanas de ingesta? Vale. Buena. Yo creo que aquí depende mucho, primero, el patrón de alimentación que tengamos, el intake diario de proteínas, es decir, que estemos como mínimo cubriendo ese 0,8 o 1 gramo de proteínas por kilo de peso. Y sobre todo, creo que en estos casos influye mucho tanto un proceso de sedentarismo, ¿vale? Como un proceso de entrenamiento mal recuperado. Me explico. Es verdad que una persona que esté, imaginaos una persona encamada, ¿vale? Haciendo un ayuno. Es cierto que probablemente el ayuno no sea lo más adecuado para esa persona porque quizá promueva un deterioro. Si ya tenemos un deterioro proteico acelerado, imaginaos si encima lo encamamos y hay una carencia diaria de proteínas, ¿no? O sea que quizá en este caso sí. Si encima me voy a un deportista que cada vez que entrena genera un desgaste muscular importante, si no recupero correctamente ese desgaste, en el proceso de ayuno seguramente sí que hayan problemas. Para que entendamos un poco el proceso, cada vez que nosotros entrenamos rompemos fibras musculares y es necesario en las horas posteriores recuperar tanto proteína como carbohidrato. Es decir, la proteína no te va a garantizar que haya una correcta recuperación muscular si no hay un carbohidrato. Entonces, a lo mejor tú has rellenado las proteínas correctamente, pero si no has rellenado el carbohidrato, cuando llega tu proceso, lo que hablábamos anteriormente, cuando llega tu proceso de ayuno, puede haber un deterioro muscular. Si recordáis en los estudios que hemos visto antes, sí que se percibía que había un mayor deterioro muscular en pacientes, en ese estudio concreto, en pacientes que hacían el ayuno intermitente. Y probablemente eso esté determinado, insisto, porque o bien hay una recuperación muscular incorrecta, o bien hay un aporte proteico incorrecto,
o bien hay una recuperación energética incorrecta. Si se hace todo perfectamente bien, no tiene por qué haber una pérdida muscular en condiciones normales. Pero habría que valorar si además hay una deshidratación anexa, si hay un exceso de entrenamiento, que también puede ser, si hay carencias de, por ejemplo, vitamina B. No, buen aporte calórico, buen aporte proteico, buen aporte de carbohidratos, buena recuperación del entrenamiento, buena precarga anterior, buena carga posterior. Me falta vitamina B. ¡Pum! Y el tío o la tía te va cayendo tejido muscular a lo bestia, ¿no? Habría que valorar, pero en principio si se hace todo bien, no debe por qué, no tiene por qué. Preguntan aquí, dice, ¿el ayuno intermitente se debe de compaginar con días libres? ¿Ayuda? Un día, por ejemplo, a la semana. Bueno, hay estrategias que van un poco de eso. Lo que habría que valorar es realmente qué estrategia ponemos en marcha, ¿vale? Imagínate que hacemos un ayuno intermitente de, venga, vamos a imaginarnos 16-8. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ¡pum! El domingo, lo que se conoce como refit o cheat o, bueno, sí, estrategias de estas, ¿no? Si ese día no haces ayuno y simplemente lo que vas a hacer es, o te va a ayudar, digamos, a socializar y a que puedas prolongar los beneficios que te vayas a aportar el ayuno intermitente a lo largo de las semanas, es decir, a perpetuar esa estrategia que te está dando un beneficio, puede ser producente, puede ser positivo. Ahora bien, pongo el ejemplo contrario. Imagínate que estás haciendo el ayuno y lo que estás haciendo es acumular hambre, ansiedad, necesidad de alimentos procesados. Y cuando llega el domingo, o el ejemplo del domingo, como puede ser cualquier otro, aprovechas para hacer una sobrecarga a todos los niveles donde generas unos picos glucémicos brutales. Te cargas todos tus principios de manejo y equilibrio con ciertos alimentos. Haces una sobrecarga calórica de 6 o 7 mil calorías porque comes todo tipo de procesado. Y eso hace que poco a poco vayas perdiendo fuerza o eficacia en semanas posteriores. Pues bueno, quizá a lo mejor no sería muy buena estrategia. Entonces yo en este caso siempre evaluaría realmente el día libre que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, si es para precisamente perpetuar unos beneficios que tú consideres, y luego realmente ser equilibrado, es decir, no abrir las puertas del ayuno a la ingesta como si fuera un pantano, una presa cuando sale el agua, ¿no? Entonces, yo sería muy cauto a la hora de romper ciertas historias, entre otras cosas, porque fisiológicamente cualquier adaptación que hayamos conseguido los días anteriores, probablemente si no somos prudentes, pues lo tiremos por tierra. Pero puede ser producente, ¿eh? O sea, yo el hecho de decir, mira, hago ayuno, pero mira, el domingo me voy a desayunar churros con mi familia, que para mí es muy importante y así el resto de días lo voy a hacer. Pues, ¿por qué no? Si luego el resto de días es equilibrado, fíjate, yo no sé una estrategia que vea mal planteada. Vale, y ya por último, es una aclaración, simplemente dicen, creo que ha dicho que el ejercicio hay que hacerlo en periodo de ingesta. No sé si dijo baja. Bueno, esta última frase no la entiendo. Sí. Baja ingesta. Baja ingesta, vale. No, me explico. Lo que a lo mejor lleva un poco a confusión. Yo siempre siempre recomiendo, y yo creo que cualquier nutricionista deportivo lo va a recomendar así, casi, fíjate, no soy categórico, pero aquí casi sin miedo a equivocarme, siempre durante periodos de ingesta, ¿vale? El entrenamiento siempre, en caso de hacer un ayuno, siempre en periodos de ingesta. Ahora bien, es cierto que hay algunas estrategias, sobre todo en algunos deportes de resistencia, ¿vale? Por ejemplo, el entrenamiento en ayuno, que suele ser muy típico del ciclista o el corredor o el trailer, a primera hora de la mañana, en los que se ejecuta un entrenamiento de baja intensidad. Me explico. Ceno por la noche, pues yo qué sé, un poquito de arroz, algo de proteína, tal, y a la mañana siguiente me levanto y sin desayunar hago un entrenamiento en ayuno. Ese entrenamiento siempre ha de ser un entrenamiento de baja intensidad. Por ejemplo, entrenamientos donde no haya mucha, o sea, donde las pulsaciones por minuto no excedan excesivamente los 120, 130 pulsaciones, donde no haya una producción de ácido láctico excesiva, donde no hagamos ejercicios interválicos que requieran una demanda energética muy alta. Por eso ahí sí me refería a ejercicio de baja intensidad. Si hacemos ejercicio de alta intensidad,
como puede ser una competición, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, un entrenamiento de CrossFit, un funcional que están tan de moda ahora mismo, yo siempre lo haría en el marco de los periodos de ingesta o si esa primera hora de la mañana, como hemos comentado en un crossfitero, teniendo muy en cuenta que la última comida sí que haya una buena carga energética, ¿vale? ¿Con cuántas horas? ¿Con cuántas Pues horas hombre, más o menos, Rogelio? lo ideal para que un crossfitero se levante y entrene medianamente decente sin caerse al suelo, yo recomendaría que la comida del día anterior, la merienda del día anterior y la cena del día anterior, pues tengan como mínimo un aporte energético rico en carbohidratos. Por ejemplo, comer un plato de pasta a mediodía, comer un yogur con unas nueces o unos poquitos cereales a media tarde y por la noche, pues por ejemplo, una tostada de pan con unos huevos revueltos y un yogur. Hemos garantizado que nuestra reserva de glucógeno se carga en 3 comidas sin hacer barbaridades, ¿vale? Y con independencia del tiempo que tardas en realizar ejercicio esa mañana, desde la última comida. A ver, lo ideal sería que tú te levantaras a las 6 de la mañana, desayunaras bien y te fueras a entrenar. Si vas a desayunar a las 8 menos cuarto para llenar el estómago e irte a entrenar, el problema que se va a generar ahí es que todo lo que tomes, como bien sabéis muchos, no se va a absorber. Entonces, no vamos a dar pico glucémico, no va a servir para nada. Va a ser mucho más importante que nuestras reservas de glucógeno estén llenas que el hecho en sí de que comamos, no sé, media hora antes. Yo siempre le digo a los pacientes que a veces un cortadito con un poquito de, fijaos, esto es contraproducente, ¿no? Pero un cortadito con un poquito de azúcar de caña o medio plátano o unas nueces ya rompen ese proceso de ayuno, ya vuelcan un poquito de azúcares en sangre y es mucho más adecuado para un deporte de alta intensidad. Pero si no hay forma de que la persona coma y es un ayuno forzado, es muy importante que la comida anterior sí que se haga una precarga glucogénica, pues ya te digo, un poquito de pan, un poquito de arroz, algo de fruta, pero que no vayas de vacío. Y a ser posible las 3 comidas anteriores. Bueno, tenemos Más o otra menos. pregunta. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla y ahora mi pregunta. Como se vio en la hambruna holandesa de 1944, que no solo modificó el metabolismo de los implicados, sino que creo recordar que por epigenética también la de su descendencia, haciendo que con la alimentación normal tendieran a la obesidad. ¿Esto podría suceder también en personas con ayuno intermitente extendido en el tiempo? Seguro. Seguro, porque tenemos que tener en cuenta que los perfiles de ayuno, yo ya no sé si a nivel epigenético, me parece hablar mucho a nivel de ayuno intermitente, cuidado, pero sí a nivel de perfil. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros generamos periodos de ayuno largo, una de las cosas que estamos haciendo, pero ojo, también con los excesos de ingesta, estamos modificando algunos de nuestros perfiles hormonales. Es decir, pero esto es tan sencillo como que si yo acostumbro a mi organismo a comer 200 gramos de azúcar en cada ingesta, mis perfiles de secreción de insulina y glucagón, como muchos sabéis, se van a ver alterados. Y con el paso de las semanas, los meses y los años, voy a generar perfiles de secreción de insulina, glucagón y otros péptidos diferentes a los que yo tenía hace 2 años. Luego, por eso es un poco la importancia, creo, de esta charla a la hora de proponer el ayuno intermitente. Irrefutablemente se producen alteraciones muchas veces positivas, ¿vale? Y otras veces quizá no tan positivas o menos adecuadas a nivel de perfiles endocrinos. Eso es seguro. Yo ya no hablaría tanto a nivel genético, sabemos que se produce a nivel fisiológico, ya os he explicado algunas de las modificaciones que hay, pero también a nivel endocrino. Lo que pasa es que algunas de esas modificaciones pueden ser interesantes, porque se puede mejorar resistencia a algunos perfiles de insulina, se puede mejorar resistencia a algunos péptidos relacionados con el hambre apetito, grelina, leptina, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que si luego volvemos a hábitos contraproducentes o opuestos, va a haber cambios, seguro. Y eso es un poco por lo que os decía también que muchas veces el ayuno intermitente puede ser una buena herramienta, pero seguro que en otras ocasiones también desbarata. Si hemos conseguido que un paciente haga ejercicio, mejore sus perfiles glucémicos con 5 comidas al día, tal, pero ahora quiero dar una vuelta de tuerca porque quiero que se me vean las abdominales y voy a hacer un ayuno intermitente. A lo mejor me estoy cargando perfiles que eran interesantes, pero la verdad que la pregunta está muy bien traída.
Y volviendo al tema del deporte, preguntan aquí, ¿comer antes del deporte entonces? ¿No después para recuperar esa ruptura de fibra? ¿Lo ideal Bueno, sería antes y después? Claro. es un tema que da para otra charla. Apunta ahí, Paula. Porque me está interesando mucho el tema del Sí, deporte. el deporte es, además siempre que sale un tema deportivo pasa. Mira, aquí habría que tener en cuenta, vuelvo a insistir, el tipo de deporte que vas a hacer, la duración del deporte que vas a hacer, es decir, no es lo mismo que salgas a caminar 40 minutos a una intensidad baja, que vayas a correr 40 minutos o que vayas a hacer un entrenamiento de fuerza mixto con resistencia, como por ejemplo puede ser un Aerox, que ahora está muy de moda, o un WOD de CrossFit de 40 minutos. El primero, no necesitas prácticamente comer si tus ingestas anteriores han sido correctas. El segundo, puede ser interesante comer siempre que sean un par de horas antes para volcar tejido en sangre. Y el tercero, yo nunca o casi nunca lo haría en ayunas. Es decir, comer antes del entrenamiento, sí, pero con un periodo, podríamos hablar de esto y tal, pero siempre con un periodo prudencial para que no haya molestias digestivas. Posteriormente al entrenamiento hay que comer, también. Dependiendo del entrenamiento que hayas hecho y del desgaste que hayas hecho, pues ya me centraría más en cargas más proteicas y menos calóricas a nivel de carbohidratos y al revés, cargas con más carbohidratos y menos proteínas. Insisto, esto da para muchísimo porque la nutrición deportiva es muy compleja, muy interesante y habría que valorar un poco y también habría que valorar el patrón de ingestas previo, es decir, si esa persona ha desayunado, si no ha desayunado, si ha comido, si ha comido carbohidratos, si no ha comido, si lleva 5 entrenamientos a la semana, eso habría que valorarlo. Roger, ¿recomiendas algún tipo de suplementación para personas que realicen ayuno intermitente? Pues yo recomendaría la suplementación, voy a ser muy políticamente correcto, pero recomendaría la suplementación. La suplementación en estos casos hay que recomendar en base a las carencias que tenga. Fíjate, somos boticarios y al final gran parte de la suplementación sale de nuestras farmacias, pero creo que habría que identificar cuál es la carencia de la persona y valorarlo. Si, por ejemplo, yo en mi franja de ayuno me he cargado, como comentaba antes, toda la fruta y no voy a comer fruta de ningún tipo, porque yo solo la comía en desayuno y al no comerla en desayuno ya no como en todo el día, pues probablemente necesite un aporte de micronutrientes porque me estoy quedando corto. Y si mi única fruta y mi verdura venía en la cena y me la he cargado, pues a lo mejor voy corto de fibra, por ejemplo. O si resulta que la proteína la estoy metiendo a base de hidrolizado de whey y no deriva de fuentes animales o parcialmente vegetales, pues a lo mejor me falta vitamina B. Entonces, habría que valorar las necesidades. Yo creo que para eso estamos más que preparados en mostrador de farmacia, ¿eh? Para identificar este tipo de carencias al bulto en caso de que la persona esté eliminando grandes grupos de alimentación. O sea, si por ejemplo te ha eliminado todas las legumbres porque tal, bueno, pues sabemos que esa persona probablemente tenga carencias en minerales, tenga carencias en fibra. Si ha eliminado toda la proteína animal pues probablemente tenga carencias en vitamina B. Si ha eliminado todas las frutas y toda la fibra y las verduras, pues probablemente necesite un polivitamínico. O, bueno, el tema de la suplementación da para otra tercera charla, porque realmente es un tema que además cada vez va tirando más de sí. Pero básicamente, por resumirlo muy resumido, la suplementación requiere una identificación de cuál es la carencia. La que para mí funciona, pues a lo mejor para ti no. ¿Vale? Entonces, habría que ver cuál es la carencia real en base a lo que la persona come en la franja de ingesta. Eso es súper importante. A lo mejor no come pescado, aunque bueno, espero que allí en La Coruña tenéis muy buen pescado y muy buen producto y no creo que sea el problema vuestro, pero por ejemplo hay algunas zonas de interior donde, reduce ingesta, pues a lo mejor su consumo de omega 3 está totalmente limitado. Es muy, muy habitual ver pacientes que por gustos o por costumbre no comen pescado ni omega 3 de ningún tipo. Pues es una de las primeras suples que yo, por ejemplo, en consulta suelo recomendar, porque es una de las primeras carencias que solemos tener, de las primeritas, ¿eh? Por Vale, mencionar alguna. ¿y algún tipo de recomendación de ayuno para un montón de consultas que tenemos, sobre todo mujeres menopáusicas que se notan infladas como globos y quieren buscar, empezar a cuidarse cuando ya se ven desbordadas? Vale, mira, ¿Algún tipo de, pues no sé, ¿por dónde cuánto empiezo, tiempo de no? ayuno? Sí, ¿por dónde empiezo? Fíjate, está muy buena para poner en práctica todo lo que hemos hablado, ¿no?
Fíjate, o sea, venga, caso práctico. ¿Para quién recomendamos esto? Una mujer menopáusica, fantástico. Esa persona que quiere recurrir al ayuno porque ha leído, visto, o incluso ahora se le despierta el gusanillo porque viene Roge y nos lo cuenta, y el cole nos ha preparado una charla muy chula. Vale, yo quiero hacer ayuno, fenomenal. Esa pirámide que hemos empezado a ver, he empezado a organizar algunos aspectos de mi vida nutricional, he retirado esto, he puesto lo otro, he empezado a moverme un poquito, sé seguro si estoy comiendo las calorías adecuadas, si no las estoy comiendo. Esto que ha dicho Roge de la proteína parece importante, pero yo estoy cubriendo proteínas. No os imagináis la cantidad de gente que no te pierde peso porque está comiendo 30 gramos de proteína al día. Y cuando ajustan la proteína casualmente, ¡pum!, empiezan a perder de peso. Con esto no quiero fomentar el consumo desmedido de proteínas, sino que simplemente ajustemos todo eso. Vale, sí, Roger, que yo ya he ido al nutricionista, que yo además soy nutricionista, que yo todo eso, sí, que yo quiero hacer ayuno intermitente. Vale, fantástico. Pues venga, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuántas horas consideras que eres capaz de generar ese ayuno intermitente? ¿Has hecho ayuno alguna vez? No, vale. ¿A qué hora cenaste ayer la última vez? Pues mira, cené a las 9 de la mañana. ¿A qué hora desayunas? Cené a las 9 de la noche, vale. ¿A qué hora desayunas? A las 8. Venga, perfecto. Ya llevamos un ayuno de 13. ¿Eso nos sirve como ayuno? Pues a lo mejor estás haciendo un ayuno y no lo sabes, ¿vale? Quiero prolongar ese ayuno. Vamos a irnos a un ayuno un poquito más largo. Entonces voy a cargarme el desayuno y voy a meter un ayuno de 14 horas porque quiero mejorar mis perfiles de resistencia a la insulina, quiero mejorar ese perfil cetogénico, quiero ver si tiro un poquito más de tejido graso y genero un poquito más de déficit energético, reduzco el hambre, como estás diciendo, y demás. Fantástico. Pero resulta que tú te levantas y a ti esa tostadita con jamón serrano, con queso, o sea, con un aceitito bueno y el café, y ese es tu momento, y te das cuenta que estás haciendo ayuno y al meter el café y mi tostada, ¿dónde está? Al segundo día te quieres morir. ¿Vale? Entonces, lo segundo que recomiendo siempre cuando se plantea esto, si ya tenemos claro que eres un paciente diana adecuado, es que valores qué comida te va a resultar más dramático retirar. A lo mejor yo, por ejemplo, que llego tarde a casa a las 8:30, 9 de la farmacia, de la consulta, de tal, de la universidad, y mi momento del día es la cena, si a mí me quitan la cena, pues me tiro por la ventana, porque para mí es horrible quitarme la cena. Y sin embargo, el desayuno no me cuesta nada. Si me haces desayunar, no puedo con ello, y si me hace cenar, entonces lo siguiente que habría que ver es social, familiar, emocionalmente, qué consecuencias trae quitar. Y si resulta que el desayuno es la comida que hacéis todos en casa y estás un ratito con, o al revés, o es la cena y tú quitas la cena, entonces toda la familia allí cenando y tú con un caldo de verduras allí. Entonces habría que valorar lo siguiente, ¿esto es sostenible? ¿Me va a generar algún beneficio? Entonces yo os recomiendo siempre, si queréis empezar, que escojáis una franja adecuada, que generéis ayunos por encima de las 12 horas y que valoréis muy mucho si vais a retirar un desayuno, vais a retirar una cena, qué consecuencias emocionales, familiares, sociales y profesionales va a traer con vosotros. Y luego, por supuesto, que evaluéis. Si hay un proceso de inflamación, como muchas me decís cuando hay un proceso menopáusico, lo que hay que valorar es que quizá esto no sea una cuestión de las horas que coméis o las que no coméis, sino del tipo de alimentos que estáis comiendo. Es decir, si son alimentos más profermentables o menos profermentables. Cuidado, no hablo de dietas inflamatorias o no inflamatorias, esto da para una cuarta charla. Quizá me refiero más a si estamos metiendo alimentos más ricos en fibra, alimentos más ricos en fructosa, si nuestros niveles de lactosa están por encima de nuestras posibilidades, si estamos comiendo demasiado fructogalactano, si estamos combinando legumbres con mucha fibra. Eso es lo que va a hacer que estéis más hinchadas, no el hecho en sí de que comáis más horas o menos horas, ¿vale? Creo que son aspectos a separar, a pesar de que sí que se está viendo, no lo quería comentar en la charla porque está un poco en pañales, de que hay ciertos beneficios para mejorar los perfiles estrogénicos en pacientes con menopausia. Pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. No me quiero meter en ese chat. Vale, bueno, como siempre recomendaremos nuestra fenomenal dieta mediterránea como la mejor Por dieta supuesto, antiinflamatoria, anti todo, por antioxidante, anti supuesto. todo. Vale. Sí, sí, de hecho habéis visto el estudio de la Universidad de Granada, ese que he puesto nuevo, que realmente se carga el ayuno intermitente a tope. En términos generales, ¿vale? Es muy importante recalcar.
Bueno, Vale. pues si os parece, nada, en 2 minutos ya para los que todavía permanecen, si os parece, hacemos el examen. Venga. Si quieres dejo de compartir y comparto. Si pones tú el examen, porque yo no lo tengo para compartir aquí.